¿no? Donde todos también puedan aportar con su experiencia. Tenemos un auditorio de lujo, digamos. Es un auditorio con mucha gente que tiene mucha experiencia en el sistema financiero. Básicamente estamos entre colegas, por lo tanto vamos a poder tener un auditorio que pueda dar un valor agregado al taller, ¿no? Con lo cual la idea no es que el docente, digamos, hable durante 2 horas todos los días, ¿no? Digamos, no es la idea. La idea es que compartamos nuestras experiencias, también podamos aportar soluciones a una coyuntura complicada, ¿no? Una coyuntura complicada para el país y también para el sistema financiero. Y en particular para el sistema cooperativo. Bueno, básicamente una buena parte de las personas se han inscrito en el grupo A. Básicamente la profundidad va a ser un poquito mayor en el grupo A, va a haber evaluaciones, pero digamos que la evaluación no tiene un fin, digamos, como tal, ¿no? Más que todo es para poder ver el aprovechamiento y para que también se motive a la gente, ¿no? Bien, si me permiten, entonces voy a compartir mi pantalla, denme un segundito. ¿Dónde está? Acá. Perfecto. Bien. Para temas metodológicos, comentarles que ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, para eso tienen dos alternativas. Una es que puedan levantar la mano en el chat para que pueda ver yo la necesidad de que participen, es decir, si alguien quiere participar puede levantar la mano, hay una opción ahí en el Zoom, o también pueden escribir en el chat, ¿verdad? Hay un chat habilitado para que vayamos también intercambiando ideas, criterios, ¿no? No duden en poder observar, criticar, comentar, preguntar, etcétera. Como les comento nuevamente, es un taller abierto, ¿no? No es un curso a la antigua, digamos, donde un docente se ponga a hablar y todos escuchan, ¿no? Además, en la modalidad virtual es un poco más desafiante, ¿no? Porque todos están en la computadora y claro, existe la tentación, digamos, de distraerse o de estar poco concentrado, etcétera. Con lo cual yo los invito, yo los motivo a que puedan participar por el bien del sistema y del taller además, ¿no? Para poder generar también ideas. Bien, entonces, sin más, voy a empezar. Denme un segundito, voy a habilitar el chat si es que tuvieran alguna duda, consulta. Ahora sí, perfecto. Bien, si no ve mi pantalla o tienen algún problema, también me avisan, por favor. Creo que ya se puede ver mi pantalla, ¿no? Si me confirman, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, el módulo, como les comenté el día martes, trata o tiene como objetivo ver cómo se evalúa una entidad financiera, ¿no? Bueno, ustedes están en el sistema financiero, conocen muy bien del tema, pero claro, la idea es también aportar y ver otras formas de análisis de una entidad financiera, ¿no? En particular, vamos a tratar de enfocar el curso al sistema cooperativo, ¿no? Que es un sistema, digamos, del cual todos participan. Bien, la idea es entonces empezar de lo general a lo particular, ¿no? En lo general es lo que vamos a ver el día de hoy, jueves. Van a ver que esta partecita es un poco teórica, ¿no? No, digamos, no se preocupen de eso. Es simplemente un refresh de temas muy conocidos, digamos, muy comunes. Es bueno, antes de evaluar una entidad financiera, es bueno conocer el entorno, ¿no? Y un poquito de teoría del entorno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo de la clase? Tratar de que ustedes evalúen la situación financiera de una cooperativa, ¿no? Para eso, es como si ustedes se pusieran digamos, en los zapatos de un médico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que hace un médico es, antes de empezar a ver el análisis de laboratorio, que en este caso son los estados financieros, lo primero que hace un buen médico es hacer algunas preguntas sobre el entorno, ¿no? Básicamente, dónde opera el paciente, cuál es su forma de alimentarse, si hace ejercicio o no, si hace deporte, dónde trabaja, si tiene una actividad física o trabaja en un escritorio. Todo eso es importante para poder dar una opinión sobre el análisis mismo del laboratorio. De la misma forma, cuando analizamos una entidad financiera, es muy importante saber el entorno y también saber la gestión de cada entidad, ¿no? De lo contrario, no podríamos conocer al paciente, ¿verdad? Bien, entonces, sin más, voy a empezar. Acá lo que vamos a ver en esta primera parte
Estimo que esto lo vamos a terminar hasta las 7:30 más o menos, donde vamos a tener un pequeño break. Vamos a ver lo tradicional, ¿no? Es decir, qué tipos de financiamiento tenemos. Tenemos el financiamiento bancario, el financiamiento del mercado de valores y vamos a ver un poquito la regulación sectorial. También les voy a mostrar un poco de los resultados que ha tenido la regulación en los últimos años, ¿no? Como ustedes saben, en el 2013 la nueva ley de servicios financieros es promulgada y, claro, trajo consigo varios efectos, ¿no? Varios elementos importantes a analizar. Ya estamos en el año 2020 y podemos analizar, ya tenemos datos, ¿no? Con los cuales podemos ver si realmente esa ley ha conseguido sus objetivos o más bien no. ¿Okay? Bueno, acá un poquito de teoría, ustedes ya conocen, esta estructura la han debido ver muchas veces, donde los bancos, las cooperativas, las entidades de vivienda, IFDs y bancos de desarrollo, claro, son entidades eficientes, ¿no? Porque captan recursos de ahorristas para colocarlos de forma eficiente en empresas, ¿no? Ahí radica la importancia del sistema financiero, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, los recursos, digamos, que vienen de acá. Sí. Tenemos un micrófono que está encendido, Juan Carlos, gracias. Entonces, tenemos acá los recursos de los ahorristas que, bueno, son canalizados, como ustedes saben, a empresas, ¿no? Por eso es tan delicado este tema, ¿no? Cuando se habla mucho, por ejemplo, del tema del diferimiento, se habla alegremente de diferir 6, 7, 8 meses, qué sé yo. Si bien es un tema entendible por la coyuntura de emergencia sanitaria, un tema entendible por la capacidad de pago dañada de personas y empresas, sí hay que tener cuidado con el sistema financiero, ¿no? Porque, claro, no es un tema no es un tema que atañe solamente a las entidades financieras, ¿no? Porque las entidades financieras lo único que hacen es intermediar recursos de la propia economía, ¿no? De las propias personas y de las propias empresas, con lo cual el dinero que manejan las entidades financieras no es suyo, ¿no? En un 90% del fondeo de una entidad proviene de pasivos de terceros, como ustedes saben, ¿no? Con lo cual, si una persona se pone, digamos, con un letrero pidiendo diferimiento, tiene que estar consciente que al hacer eso también se puede generar un efecto en el sistema financiero, ¿verdad? No es un tema menor, entiendo que las autoridades están conscientes de esto. Finalmente se llegó, como ustedes saben, a un diferimiento que llega hasta diciembre. Más adelante vamos a ver qué efectos ha tenido esto en el mercado en general y en el mercado de cooperativas en particular, ¿no? Principalmente temas de liquidez, temas de menor crecimiento, y el próximo año seguramente un estrés, una tensión en la calidad de la cartera. Entonces, en este esquema, lo único que hacen las entidades, como ven acá, es intermediar nada más, ¿no? Una pequeña parte de su fondeo nada más viene de recursos propios, con lo cual es muy importante tener estas entidades reguladas, ¿no? En el mundo entero se regula las entidades financieras porque, claro, al tener un 90% de fondeo de terceros y este fondeo, digamos, muy importante en la economía, se tiene un supervisor bancario, un regulador bancario a nivel mundial en todos los países prácticamente, ¿no? Bolivia no es la excepción. Y claro, digamos, un sistema sólido, un sistema sano, es el objetivo principal de un regulador, ¿verdad? Eh, Desde el año 2011 o 2010 se tienen categorías de tipología crediticia distintas, ¿no? Empezamos a tener el crédito PYME, ¿no? En el caso del crédito PYME, bueno, como ustedes saben, hay una formulita para poder reportar créditos grandes, pymes, micro y personas. Bueno, en realidad empresas, ¿no? Grandes, pyme y micro. Esta fórmula es una media geométrica que básicamente, ¿de dónde creen que proviene esa fórmula? La fórmula de la media geométrica que toma en cuenta el número de empleados, que toma en cuenta ingresos al año y que toma en cuenta patrimonio. ¿De dónde creen que viene esa fórmula? ¿Alguien se anima a comentar? ¿De dónde viene esa fórmula que está vigente desde el año 2010, si no me equivoco? ¿Alguien se acuerda? ¿De la bolsa de valores? Exactamente, exactamente. Bueno, yo trabajé en esa época en el regulador bancario y claro, teníamos ahí la figura de la bolsa, ¿no? Como comentas. La bolsa ya tenía un esquema, una fórmula. Claro, la idea era alinear un poco la parte del sistema financiero de intermediación con el mercado de valores, ¿no? Hubiera sido ilógico tener una clasificación en el mercado de valores y otra clasificación en el mercado de intermediación, ¿no? Hubiera sido, digamos, algo complicado, difícil de manejar, inentendible probablemente. Ahora, claro, si ustedes recuerdan, en esa época algunas entidades no estaban muy de acuerdo con la clasificación porque decían, y lo siguen diciendo, ustedes también seguramente tienen algunas críticas, de que las empresas micro están clasificadas siendo muy grandes, ¿no? Puede ser, pero tampoco podemos, tampoco podíamos
definir una clasificación micro solamente para Bolivia, ¿no? Digamos, con el tamaño de microempresas que tenemos, porque eso haría que nuestras estadísticas no sean comparables con nadie, ¿no? De hecho, yo diría que una gran empresa en Bolivia es tranquilamente una empresa pyme en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, pero claro, por lo menos a nivel América Latina teníamos que encontrar una clasificación que sea acorde al tamaño de las empresas en América Latina para que también las estadísticas sean comparables, ¿no? Con lo cual, en esta gráfica muy sencilla, lo único que les quería mostrar es que el sistema financiero, incluyendo las cooperativas, lo único que hacen es intermediar recursos y hay que tener mucho cuidado cuando se generan medidas en pro de la gente, es verdad, en pro de las empresas en una coyuntura muy delicada, pero siempre teniendo cuidado en preservar esta parte, ¿no? En recursos prestados por el sistema financiero, también de las personas y las empresas, ¿no? Con lo cual, no es solamente ver esta parte de la derecha, sino también ver esta parte que es muy importante, ¿no? Estamos en una coyuntura preelectoral donde, claro, esta parte se va a tensionar, por lo menos acá en La Paz. Acabo yo de ir a dar una vuelta a un supermercado y la verdad es que había mucha fila, las gasolineras están con filas también. Acá en La Paz hay un poquito más de tensión en épocas preelectorales. No sé cómo será en el interior, tal vez creo que en Santa Cruz es más tranquilo, en Cochabamba no sé, en el interior tampoco, pero por lo menos acá en La Paz la gente, digamos, está acostumbrada a estresarse un poquito, ¿no? Esperemos que no haya problemas en la parte del sistema financiero, ¿no? Ya el año pasado, en la época postelectoral, tuvimos una coyuntura tensionada. Ustedes conocen más que yo. Ha habido, digamos, cierto estrés. Por suerte, a principios de año se ha recuperado un poquito el sistema financiero y ha sido importante también la inyección de liquidez que ha logrado el Banco Central a principios de año. Pero claro, ustedes me dirán, esa inyección no ha llegado a cooperativas, eso lo vamos a comentar más adelante, ¿ok? Bien. En el caso del financiamiento directo, donde tenemos al mercado de valores, acá es un poquito distinto, ¿no? Les voy a comentar un poquito la experiencia de este mercado. Acá, digamos, ustedes tienen no ahorristas, sino inversionistas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales inversionistas en el caso boliviano? ¿Quiénes son, digamos, los que manejan el mercado y los que definen precios, los que se convierten en fondeadores vitales en la economía y en el sistema financiero en particular? ¿De qué entidades estamos hablando? Las AFPs, Lice. Así es, ¿no? Las AFPs, les voy a mostrar una estadística más adelante, cómo las AFPs se han vuelto en actores tremendamente importantes en el sistema financiero, ¿no? Especialmente en bancos, ¿no? Donde el grueso de su fondeo proviene de AFPs. Nuevamente, en temas de, por ejemplo, de políticas que se quieren hacer con devolución de aportes, etcétera, si bien tienen un sustento entendible, también hay que tener cuidado en el cálculo de la segunda derivada, digamos, ¿no? En este caso, el efecto que podría tener el sistema financiero. Más adelante les voy a mostrar un poquito de cifras para que no nos quedemos en la teoría, ¿no? Básicamente a mí me gusta un poquito mostrar cifras, perdón, me gusta mostrar un poco de teoría, conceptos, definiciones, luego me gusta entrar a fórmulas si corresponde, y finalmente me gusta mostrar cifras, ¿no? Para que ustedes puedan ver realmente si se cumple lo que uno habla en teoría, ¿no? Acá no tenemos bancos, acá tenemos a la bolsa, a las agencias de bolsa, a las SAFIs, a las titularizadoras, que no son bancos, ¿no? En realidad son canalizadores, ¿no? Operativos, ¿verdad? Y finalmente tenemos a las empresas, que en este caso no se llaman deudores, se llaman emisores, ¿verdad? Ustedes mismos son emisores, ¿no? Hay cooperativas que han emitido bonos, hay cooperativas que han emitido pagarés, ¿verdad? Y bueno, se convierten en emisores. En vez de prestarse, lo que hacen es generar una emisión de valores, ¿no? Puede ser, qué sé yo, bonos, pagarés, deuda subordinada a través de bonos, qué sé yo. Y ahí empiezan a actuar este tipo de entidades, ¿no? SAFIs, agencias de bolsa, titularizadoras. Ahí yo les quería hacer un comentario en el mercado boliviano. En el mercado boliviano hay SAFIs, ¿verdad? Estas SAFIs que se convierten, hay un micrófono que lo he salido. A ver, un segundito. Sí, Luis, si puedes apagar tu micrófono, estimado Luis. Gracias. Tenemos entonces a las SAFIs que son canalizadoras de títulos valores, pero también tienen una partecita de mercado de pagarés privados, ¿no? O de títulos valores, títulos privados. ¿Cómo funcionan los títulos privados? Son emisiones también de pagarés generalmente, que no son emitidos y negociados en el mercado de valores de forma bursátil, ¿no? O sea, no son abiertos, digamos, son privados. Y bueno, digamos que son casi como préstamos, ¿no? Y estos préstamos, digamos, han tenido un comportamiento de mucha tensión en esta coyuntura, como ustedes saben, ¿no?
todas las empresas en esta coyuntura de cuarentenas de COVID han tenido una tensión, ¿verdad? Incluyendo entidades financieras, entidades no financieras. Y claro, en el caso de las entidades en el mercado de intermediación, han tenido la posibilidad de reprogramar sus deudas, ¿verdad? Reprogramar sus deudas. Y han tenido la posibilidad de ser apoyadas, digamos, y no entrar en default, ¿no? En impago. Porque además están con créditos diferidos, ¿no? El grueso de las empresas, una buena parte están con créditos diferidos. Básicamente ahorita estamos a ciegas en el mercado de intermediación en cuanto al índice de mora, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber el verdadero índice de mora? Bueno, el próximo año, ¿no? Cuando desde enero empecemos a pagar o a recibir pagos como entidades financieras y ver ahí realmente el comportamiento de pagos. En este momento no sabemos. De todas formas, sería interesante que las entidades, incluyendo las cooperativas, un poquito evalúen, ¿no? A los deudores, más allá de que estén o no pagando por el diferimiento, ver cómo está afectada su capacidad de pago, ¿no? Especialmente en los sectores más complejos, ¿no? Estamos hablando de turismo, restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no? Me imagino que ustedes están en eso también, ¿no? Es decir, viendo individualmente con un portafolio, digamos, muy atomizado en el caso de entidades cooperativas, si realmente estas personas van a pagar o no, qué probabilidad tienen de pagar o no. Me entiendo que están haciendo eso porque sería ilógico esperar a enero y ver si realmente pagan o no. Entonces, les estaba comentando de las SAFIs, ¿no? Que ellas manejan títulos privados. Y yo les quería hacer una consulta. ¿Qué pasa si en el caso de títulos privados o en el caso de títulos públicos, por ejemplo, un bono emitido, qué sé yo, por una empresa, y esta empresa, digamos que está en problemas, ¿no? Como cualquier empresa en la coyuntura de coronavirus y de cuarentenas. Y esta empresa tiene un préstamo bancario y tiene también un bono emitido, ¿no? Se ha prestado del mercado de intermediación y también se ha prestado del mercado directo, que en este caso es el mercado de valores, ¿verdad? Con lo cual tiene bonos y tiene un préstamo. En el caso del préstamo, bueno, la empresa ha recibido un tratamiento de diferimiento, por suerte, no está pagando sus cuotas porque, claro, tiene su cuenta diferida, le cayó muy bien, digamos, a esta empresa. Pero, ¿qué pasa en el caso de los bonos? ¿Qué pasa en el caso de los bonos? ¿Cómo creen ustedes que ha manejado el mercado de valores o cómo debería manejar el tema de los potenciales problemas que tienen los emisores de bonos, de pagarés y de títulos valores en general en una coyuntura donde probablemente tengan problemas para pagar, para hacer frente a los pagos de cupones o de vencimientos? Eh, ¿Ustedes creen que si una entidad que ha emitido un bono podría reprogramar ese bono? O sea, digamos, si yo tenía que pagar un cupón en el mes de mayo, lo reprogramé para pagar en enero, tal como sucede en la banca. ¿Ustedes creen que eso es posible en el mercado de valores? ¿Qué opinan? Si alguien se anima a dar alguna opinión. ¿Qué opinan sobre esa posibilidad? O tal vez algunos de ustedes tienen en su poder también esos bonos, ¿no? Como inversionistas. Bonos de empresas no financieras. ¿Creen que en el mercado de valores se pueden reprogramar bonos? Sería la pregunta específica, ¿no? Sí, es más rígido la situación, ¿no? No se puede así como se puede programar un crédito. No sé si existe algún mecanismo, pero es más rígido. Es algo que Así es una es. deuda pendiente, sí, yaciente. Exactamente, coincido plenamente. Robinson, ¿verdad? Sí, Me estimado, te reconocí la voz porque no puedo ver los participantes. Gracias, Robinson. Tienes toda la razón. En el mercado de valores no se puede tener, por lo menos en teoría, no se puede tener esa flexibilidad como se tiene en la banca, ¿no? En la banca uno tiene contratos donde tiene que pagar en base a un plan de pagos. Un banco te puede reprogramar, ¿no? Si no puedes pagar, bueno, te puedes reprogramar si es un tema temporal, un problema temporal. Y para eso, ¿qué es lo que hace un banco, una cooperativa? Tiene que realizar, me imagino, una adenda al contrato, porque es un tema legal, ¿no? Como estás cambiando ciertas condiciones del crédito, lo que tienes que hacer es, bueno, hacer una adenda para decir que, qué sé yo, el plazo ya no va a ser este, sino va a ser este otro, ¿verdad? O dar periodos de gracia, qué sé yo. Eso se puede hacer en la banca. De hecho, se lo está haciendo. En el caso del mercado de valores no se puede hacer eso, ¿no? Porque tú tienes un bono y lo tienes que cumplir como has previsto inicialmente. Si no puedes pagar un día y reprogramas el pago, por lo menos desde el punto de vista de calificación de riesgo, eso es un default. Ese es un impago. Por más de que hayas quedado bien con la SAFI, con los inversionistas, les hayas dicho, mira, no puedo pagar, pero te juro por Dios que voy a pagar en enero,
y hagas un compromiso, desde el punto de vista del mercado de valores, desde un punto de vista muy exigente, porque no hay una verdad absoluta, es simplemente una opinión, desde un punto de vista exigente, eso es un default, es un incumplimiento, ¿no? Y por más de que vuelvas a pagar después, y por más de que pagues intereses adicionales, etcétera, ya has incumplido un bono. ¿Qué es lo que pasa en mercados internacionales? Si tú incumplieras un bono por X motivo, así sea una pandemia, un terremoto, lo que sea, lo que tienes que hacer es dar de baja ese bono y emitir otra deuda, otro bono, ya con nuevas condiciones. Esto por un respeto a los inversionistas, porque los inversionistas no han recibido el pago del bono comprometido. Y bueno, si quieren pueden comprar otro bono, pero con otro nombre, otro plazo, otras condiciones, ¿verdad? Y obviamente la calificación de riesgo de ese bono entraría en D, que es default, ¿verdad? Esto les comento porque en el mercado boliviano ha habido cierta tensión en el mercado de valores, ¿no? No sé si algunas calificadoras estarán calificando realmente como default, pero otras sí lo están haciendo, ¿no? Que es lo que corresponde desde mi punto de vista. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces acá este mercado que es un mercado muy particular en Bolivia. ¿Cuáles son las emisiones más comunes que se tienen en el mercado de valores boliviano? ¿Qué tipo de emisiones son las que más se transan en este momento? Bonos, pagarés, acciones, DPFs. ¿Cuál creen ustedes que es el título valor más transado en el mercado de valores boliviano? Depósitos a plazo fijo. Exactamente. Básicamente es un mercado de DPFs, ¿no? Por X motivo, podemos analizar eso inclusive en un caso de estudio. ¿Por qué en el caso boliviano hay tanto DPF y no se transan básicamente títulos de renta variable, por ejemplo? ¿No? Si ustedes ven la composición de transacciones en el mercado de valores, ¿verdad? Como dice, si le puedes apagar tu micrófono, Abdón. Si puedes apagar tu micrófono, Abdón, hay un sonido. Gracias, Abdón. Entonces, básicamente, como decía Hernán, me parece, en el mercado boliviano básicamente se transan DPFs, ¿no? De entidades financieras. ¿Por qué no acciones? ¿Por qué no hay un mercado de acciones? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto? ¿Por qué no hay un mercado de acciones, digamos, donde las empresas puedan emitir acciones? Porque en otros países lo que pasa es que hay empresas que cotizan acciones, mucha transacción de bonos. Y claro, las AFPs, por ejemplo, compran esas acciones, esos bonos. Las AFPs son las inversionistas por naturaleza del mercado de valores, pero no de DPFs, ¿no? O sea, en otros países no es muy usual que las AFPs tengan el grueso de su portafolio en DPFs, ¿no? Tienen y financian a empresas directamente, no a través de la banca, ¿no? Financian directamente a través de la compra de bonos, de acciones. En el caso boliviano se da un caso muy particular, ¿no? Porque las AFPs no fondean directamente a las empresas, sino que lo hacen a través del mercado de intermediación, ¿verdad? Lo hacen a través de la compra de DPFs. Y claro, indirectamente también fondean a las empresas, pero claro, ahí digamos hay un mecanismo particular. ¿Por qué creen ustedes que en el mercado boliviano no hay tanto mercado de acciones? ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? ¿Por qué no hay tanto mercado de acciones? Alguna vez yo estuve en un seminario donde estaban autoridades del gobierno de alto rango y decían, bueno, vamos a hacer que nuestra bolsa boliviana de valores trate de generar un mayor dinamismo en el mercado de renta variable. Esa opinión a mí me pareció, digamos, muy inoportuna. A mí me parece que la bolsa de valores no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no hay un mercado accionario importante en el caso boliviano? Las empresas no califican y yo creo que ese es ¿Ya? el motivo principal. Es un buen punto. Podemos poner, digamos, un primer punto como la imposibilidad de que las empresas califiquen, tengan, digamos, calificación de riesgo o tengan, digamos, la formalidad necesaria para poder emitir acciones, ¿verdad? ¿Qué más? Ese es un punto importante. ¿Qué más? Tampoco existe la cultura, ¿no? de invertir en acciones en Bolivia. Todavía no existe esa cultura. ¿Y por qué no existe esa cultura? Está bien, es decir, coincido con la opinión, pero ¿cuál sería el motivo para que esta cultura no esté muy avanzada, muy desarrollada? Yo creo que más la informalidad de las empresas. Las empresas normalmente trabajan más con financiamiento bancario que emitiendo bonos. Exactamente, coincido plenamente. Es un tema de desarrollo de las empresas.
Si ustedes ven una estadística, qué sé yo, de formalidad, y no solo de formalidad, sino de desarrollo de empresas, básicamente aquí en Bolivia hay un mercado muy grande de informal, para empezar. Y dentro del mercado formal, la mayor parte de las empresas en la clasificación de otro país serían consideradas como empresas pyme, ¿no? Es decir, son empresas medianas o pequeñas, que básicamente casi todas son familiares. Entonces, como dice el colega, no existe una cultura de emisión abierta de acciones, ¿no? Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, la bolsa de otros países, no necesariamente de América Latina, digamos, de Estados Unidos o de Europa, muchas empresas o la mayor parte son abiertas, ¿no? O sea, emiten acciones de forma abierta en el mercado bursátil. Cualquier persona puede comprar acciones. Ustedes pueden comprar acciones ahorita de una empresa americana y no solamente de forma compleja, pueden echar algún portal, digamos, de compra de acciones. Hay muchos portales para eso. Se lo hace a través de un broker, obviamente, no directamente. Pero claro, es decir, son capitales abiertos, ¿no? Entonces, en el caso boliviano, la mayor parte de las empresas son familiares, además, no tienen la cultura de apertura de acciones. Inclusive las entidades financieras, digamos, bancarias, ¿no? No todas son, digamos, corporaciones, ¿no? En su mayoría son también empresas familiares, ¿no? Imagínense las empresas bancarias que son, yo diría, las más desarrolladas en el mercado boliviano en cuanto a formalidad, información, tamaño, gestión, etcétera. Igual son familiares, ¿no? Y tampoco están muy acostumbradas a abrir su capital. De hecho, en los últimos años ha habido muy poca apertura de capital de acciones, inclusive en bancos, ¿no? Algunas excepciones como Banco Nacional, Ganadero, recién hubo una compra de acciones del Banco FIE, pero no es lo usual, ¿no? No es lo usual. Con lo cual, como ustedes indicaron, el grueso de las transacciones en Bolivia son DPFs. Yo diría que un 99% es renta fija y 1% renta variable. Y de ese 1% no es que sean acciones, ¿no? Son compras de cuotas de participación de fondos de inversión, con lo cual nuestro mercado de acciones, la verdad, es muy pequeñito, ¿no? Bien, en el caso del mercado directo, del mercado de valores, no tenemos tasas activas y pasivas, no tenemos un spread, tenemos comisiones, ¿verdad? Tenemos comisiones y tenemos tasas de rendimiento cobradas por estas instituciones, ¿no? El mecanismo de titularización es un mecanismo interesante del cual quisiera comentar en un momento. ¿Por qué? Porque, claro, es un mecanismo que no ha sido muy explotado en el mercado boliviano. Más adelante les voy a preguntar qué opinan de la titularización de cartera, que ha sido, digamos, un poco reactivada con el decreto de plan de reactivación, donde tratan de fomentar el tema de titularización de cartera, ¿no? Yo les voy a preguntar más adelante qué opinan al respecto, ¿no? Si es una medida que, de acuerdo al decreto, ustedes consideran motivadora o no les interesa o creen que se puede mejorar, etcétera, ¿no? Es un tema muy interesante. Los participantes del mercado, bueno, ustedes ya conocen a los reguladores, ahí tenemos al Ministerio de Economía, al ASFI, al Banco Central, tenemos en el mercado de intermediación a los depositantes que pueden ser naturales, jurídicos e institucionales, tenemos a las auditoras externas, ¿verdad? Tenemos a los deudores al otro lado de empresas pyme, micropersonas, a las calificadoras también que participan dentro del mercado. Muchas cooperativas tienen calificación de riesgo, algunas de forma pública, otras de forma privada. Tenemos también entidades de vivienda con calificación de riesgo, IFDs, etcétera, ¿no? El mercado, digamos, está tendiendo también a esa forma de operativa, ¿no? Tenemos a los servicios complementarios y tenemos a las entidades, ¿no? Bancos de desarrollo. Ahorita no tenemos ningún banco de desarrollo como tal, como dice la ley, ¿no? Lo que tenemos es al BDP, que tiene su propio capítulo dentro de la ley de servicios financieros, ¿no? Pero también la ley prevé que existan bancos de desarrollo privados y públicos, ¿no? A la fecha no se ha abierto ningún banco de desarrollo público o privado. Solo tenemos al BDP que ya existía, ¿no? Que antes el BDP tenía su decreto, ahora ya está dentro de la ley, ¿no? Que por cierto el BDP se ha convertido en un actor importante en esta coyuntura de reactivación y va a tener un papel fundamental en el próximo año, me imagino, ¿no? Bancos estatales, actualmente solamente tenemos al Banco Unión. Bancos comunales, no tenemos a ninguno todavía. Esta figura de banca comunal nace, no se confunda, no se refiere a la banca comunal que maneja las IFDs. Esto de bancos comunales se refiere a los emprendimientos que hubo de financieras como Fincafé, Fecafé, etcétera, de pymes, ¿no? Que en algún momento se las trató de incluir en la regulación. De hecho, están en la ley de bancos. Hasta ahorita no están reguladas, que yo sepa, ninguna ha entrado a la regulación. Luego tenemos a los bancos múltiples y los bancos PYME, ¿verdad? Acá yo les hago una consulta. ¿Realmente todos los bancos múltiples son múltiples? Porque aquí yo veo, por ejemplo, a, qué sé yo, Banco Sol,
Tenemos acá al Banco BIE. Tenemos como banco múltiple a Banco Proden, ¿verdad? Tenemos a Fortaleza, tenemos a otras entidades. ¿Realmente son bancos múltiples? ¿Qué opinan? ¿Realmente son múltiples? Banco Sol, BIE, Proden. ¿Qué opina Estefanía? Estefanía Bejarano, ¿estás ahí? ¿Qué opina Iván Guzmán? Perdón, Licen. Jaime, tal vez podrías repetir la consulta. Sí, la No consulta es alcancé. si están de acuerdo en que todos los bancos múltiples realmente son múltiples, ¿no? Los que están inscritos como múltiples. Creo que quería hablar un colega. Perdón, Licen. En la misma norma hacen una clasificación particular, en la misma estadística los manejan como un grupo separado dentro de los bancos, ¿no? Entonces imagino que porque tienen algunas características distintas a los bancos múltiples, ¿no? Sí, esa era la idea, ¿no? Ah, Es decir, sí, adelante. sí, licenciado. Bueno, prácticamente hay un elemento que también los caracteriza a las entidades bancarias y es el tema de las calificaciones de riesgo que tienen, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un elemento bastante importante para, bueno, pues que estén también en el mercado de valores, ¿no es cierto? Sí, es Por lo menos es un importante. criterio. Está bien, es importante el tema de calificación de riesgo. De hecho, en el reglamento de calificadoras de riesgo, se entiende que todas las entidades de intermediación deberían tener una calificación de riesgo, ¿no? Pero claro, también hay un párrafo más abajo, dice que en caso de justificación plena puede haber excepciones, ¿no? Bueno, es importante ser calificados. De hecho, creo que el BDP y financiadores también, de alguna forma, de forma directa o indirecta, te exigen tener una calificación, ¿no? Esto para, bueno, poder ver si te compran títulos valores o si depositan en una entidad, ¿no? Les estaba comentando sobre el tema de banca múltiple. Como indica Jorge, los bancos múltiples tienen una característica, ¿no? Como dice su nombre, son bancos presentes en muchos segmentos, en segmentos múltiples. Un sinónimo podría ser banca universal. Pero la pregunta que les hacía iba en el sentido siguiente. El año 2014 se empieza a decretar la ley de servicios financieros, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan que en el año 2014 había bancos y había fondos financieros privados, ¿verdad? ¿A quiénes teníamos como fondos financieros privados? Teníamos a Fácil, teníamos a Ecofuturo, teníamos a Los Andes, ¿verdad? Ya habían hecho su trámite de conversión a banco, Banco FIE, por ejemplo, ¿no? Banco Fortaleza también. Pero los demás, digamos, estaban todavía como fondos. Entonces se les dijo a los bancos y a los fondos financieros privados, bueno, señores, tienen que definir de acuerdo a la nueva ley si van a ser bancos múltiples o si van a ser bancos PYME. Si van a ser bancos múltiples, bueno, se entiende que son bancos universales, ¿no? Que están presentes en la gran empresa, pyme, micro, consumo, vivienda, etcétera. Si van a ser bancos pyme, bueno, se entendería que van a estar en el mercado pyme y micro, ¿verdad? Bueno, salió la ley, el decreto, y bueno, creo que todos se inscribieron como bancos múltiples. Por eso tenemos a Banco Sol, BIE, Proden como bancos múltiples. Y solamente se han quedado como bancos pyme en esa época tres, que eran los Andes, Ecofuturo y Comunidad. Luego los Andes fue absorbido por Mercantil. Pero claro, no era la idea, digamos, ¿no? La idea era que realmente los micro o pymes se inscriban como pymes. No pasó eso. Tal vez la ley, digamos, no consiguió ese objetivo por varios motivos. Y esto ha tenido cierta repercusión. Si ustedes ven en los últimos decretos de reactivación, hay un decreto, no me acuerdo el número, que habla de canalizar recursos a empresas pyme y micro, ¿ok? Y habla de hacerlo a través de entidades de microfinanzas, incluyendo bancos pyme, ¿ok? Así dice el decreto. O sea, dice, estos recursos podrán ser canalizados por IFDs y bancos pyme. No sé si están las cooperativas, ahorita me falla la memoria. Entonces, hay muchos bancos múltiples dijeron, bueno, pero por ejemplo, Banco Sol, BIE, Proden, seguramente dijeron, ¿y por qué nosotros no? Si nosotros somos especialistas en micro. Y seguramente fue por justamente ese tema de interpretación, ¿no? Porque cuando uno lee múltiples, piensa que todos son múltiples, y cuando uno lee pymes, piensa que realmente son pymes. Pero esta desagregación es muy importante diferenciarla.
Y cuando ustedes hagan análisis financiero y quieran evaluar bancos, tienen que hacer una evaluación que no vaya con la ley, o sea, no vean la clasificación legal, jurídica. Tienen que hacer una propia clasificación, donde, claro, como bancos de micro entrarían Sol, FIE, Proden, Fortaleza, Comunidad, Ecofuturo, ¿no? Y como múltiples, realmente los que son múltiples, ¿ok? Es un dato importante. Las entidades de vivienda, bueno, exmutuales, que han tenido muchos cambios en los últimos años, las cooperativas abiertas, IFDs cerradas, que todavía hay varias que están todavía entrando a la regulación. Hace unos meses, unas semanas, se postergó nuevamente, ¿no?, el plazo para poder inscribir a cooperativas dentro de la regulación. Creo que es hasta el próximo año, si no me falla la memoria. Y claro, en los últimos años han entrado cooperativas al ámbito regulatorio, ¿no? Estamos hablando, qué sé yo, de Borromeo, de Sagrada Familia, de Progreso, ¿verdad? Ustedes conocen más que yo a esas entidades. Hay muchas cooperativas que están todavía en lista de espera, si se puede llamar así. De todas esas, no sé si ustedes me pueden comentar qué cooperativas creen ustedes que están listas para entrar a la regulación o potencialmente podrían entrar hasta el próximo año como dictamina el plazo. Todavía tenemos algunas cooperativas que están en proceso de regulación potencialmente autorizables, si se puede llamar así. Ustedes conocen más de eso que yo. Tenemos algunas cooperativas que podrían entrar. ¿Qué opinan? ¿Conocen alguna cooperativa que esté en proceso de regulación, que tenga potencial para ser regulada? Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Habla Jaime de Tarija, de la cooperativa Catedral de Tarija. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, de lo que yo conozco es la cooperativa San Francisco Solano, que tiene una ubicación estratégica en la ciudad de Villamontes. Es una Ok. cooperativa que tiene un alcance sobre todo al sector productivo, al sector ganadero, y esa es la que, en mi criterio, estaría lista como para que obtenga la licencia de funcionamiento. ¿Tú consideras, Oscar, que la entrada de cooperativas que ahora se llaman societarias, Jaime, perdón, que es una... Ah, perdón, es que estaba viendo ahí, en realidad Oscar es el que quiere entrar. Perdón, entonces Jaime Tocayo, ¿tú consideras que las cooperativas que ingresaron recién al ámbito regulatorio y las que van a ingresar generaron o tienes una buena opinión al respecto o crees que la regulación no debería haber ido por ese camino? ¿Crees que han entrado cooperativas, digamos, no necesariamente fuertes como las que teníamos antes? ¿O crees que es algo más bien sano? ¿Qué opinas al respecto, Jaime? Sí, yo creo que la regulación siempre va a ser sana, Jaime, Ajá. y es importante donde haya depósito el público que haya una regulación estricta. Y en este caso, como es la cooperativa del departamento de Tarija, la conozco y creo que está cumpliendo ya con gran parte de los requisitos como para que pueda ser, como para que pase a ser una entidad supervisada. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Jaime. Bueno, también tenemos acá José que nos dice que está también como potencial cooperativa la cooperativa El Churqui, ¿sí? Sí, correcto, Jaime. Gracias. Es una cooperativa que está sentada en la ciudad y ya bastante años que está prestando servicio de intermediación financiera. Les hago una Tiene ya consulta. imagen, presencia, y en cuanto a su estado ya en el cumplimiento de los requisitos, me parece que es la próxima a ser ya autorizada. Perfecto. Licenciado, Adelante. perdón, si me permite, en el tema de la regulación, por ejemplo, de las cooperativas cerradas, nosotros como cooperativas ya con licencia de funcionamiento, particularmente mi análisis es que ya no sería muy saludable ingresar más a otras cooperativas cerradas dentro de lo que es el mercado financiero. Más al contrario, deberían trabajar en las fusiones, porque son muchas entidades en función al mercado en el cual nosotros nos desenvolvemos y prácticamente son muchas entidades para la participación del mercado de intermediación. Entonces, más saludable para el sistema serían las fusiones con esas otras cooperativas en el tema de lo que es la cartera y todo lo que se podría rescatar de las otras entidades. Además de que estas, con el tema de la liquidez, ellos tienen que cumplir ciertas disposiciones de lo que es el encaje legal, la cual no van a poder
hay que ser realistas, o sea, dentro de lo que es el análisis del sistema, no van a poder cumplir, así tengan, ustedes saben que el movimiento cooperativo tiene una antigüedad incluso de más de 70 años en algunos casos, pero eso no implica de que somos eficientes en el cumplimiento de la regulación. Tenemos que nosotros cambiar de visión. ¿Por qué desarrollan los bancos? Porque tienen esa visión. Nosotros tenemos que tener una visión más empresarial para ser competitivos dentro de lo que es el mercado financiero. Esa es mi opinión, licenciado. Gracias, Ana María. Bueno, Ana María nos ha lanzado varios temas muy interesantes, la verdad, que los podemos ir comentando a lo largo del módulo. Por ejemplo, el tema de si realmente es bueno tener tantas entidades, ¿no? Actualmente operan como entidades reguladas más de 50 en el caso boliviano, en un país muy pequeño, ¿no? Bolivia es un país muy pequeño en términos económicos, ¿no? Claro, geográficamente somos un país muy grande, ¿no? Pero claro, en términos económicos es un país muy pequeñito. Sí llama la atención tener tantas entidades. Es un punto importante del que ha comentado Ana María. También es interesante lo que dice Ana María, si realmente son competitivas las cooperativas. Este es un tema bien debatible, ¿no? Porque yo creo que las cooperativas son cooperativas muy prudentes, muy sanas en realidad. De hecho, justamente por eso han podido hacer frente a coyunturas muy complejas, ¿no? Recién hemos pasado una coyuntura regulatoria con la nueva ley, recién estamos pasando la coyuntura económica, hemos pasado coyunturas políticas, sociales, etcétera. De todas formas, las cooperativas, por el perfil muy prudente que tienen, están saliendo adelante, pero claro, eso no significa que puedan tener las ventajas que tiene un banco, especialmente por el volumen, ¿no? Es verdad lo de la visión empresarial, como comenta Ana María, pero también yo le agregaría el tema de volumen. En una coyuntura donde tienes techos de tasa, el volumen se vuelve muy importante. De hecho, vamos a hablar de eso en otra diapositiva que les voy a mostrar. El tema de tamaño se vuelve muy importante, ¿verdad? Y bueno, finalmente, ¿qué tan bueno o malo es que entren estas cooperativas societarias? Bueno, tendrán que ser muy fuertes y estar en línea o al nivel de las cooperativas antiguas. Como indica Ana María, las cooperativas tienen muchos años de experiencia, una filosofía cooperativa, una visión de prudencia que les ha permitido mantenerse en el mercado. Y claro, las cerradas y sociedades que están entrando, no sé si tendrán la misma calidad en ese sentido. Quería comentar, Jorge, estimado Jorge, ¿querías comentar? Después, si me permites, Jaime, por favor. Sí, adelante. Gracias, Licen. Bueno, en realidad es complementando la última ponencia suya, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, un factor importante es el tamaño, en realidad. Hasta hace unos 2 años, bueno, hasta el año pasado, la misma ASFI daba mayor cobertura a aquellas entidades que tenían un tamaño por encima de los 200 millones en activos. Y viendo la estructura de las entidades, lo mínimo que se necesita en realidad para poder operar, o sea, es bastante difícil para las cooperativas que tienen un activo de 100 millones para abajo, es bien difícil sostener ese tamaño y esas estructuras que se requieren, ¿no? O sea, en la estructura mínima. Y ese es un elemento importante. Acá en Cochabamba creo que la más grandecita de por medio está rondando entre los 60 y 80 millones de bolivianos. Imagínese usted que es un tamaño bastante pequeño al respecto, ¿no? Coincido, Jorge, porque claro, imagínense, en una coyuntura donde la ley de servicios financieros lo que ha hecho ha sido darle más importancia al tamaño. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque la ley de servicios financieros, al generar techos de tasa, lo que hace es generar un mercado muy competitivo en precios, en tasas, ¿no? Con lo cual la estrategia de diferenciación que tenían las cooperativas o de segmentación un poquito queda de lado, ¿no? Y todos empiezan a competir con precio. Y no es lo mismo competir con 2 agencias que hacerlo como un banco con 200 agencias, ¿no? Y con un ejército de oficiales de crédito. Entonces, cuando el regulador pone techos, bueno, en realidad la ley, cuando la ley pone techos, se vuelve un mercado muy de precios. Y eso no es conveniente para entidades pequeñas, ¿no? No es culpa de las cooperativas. Yo creo que la ley de servicios financieros tiene objetivos, digamos, entendibles, pero probablemente inoportunos para una coyuntura de desaceleración económica, una coyuntura de donde el sistema financiero estaba muy sólido y las cooperativas estaban, digamos, con sus estrategias de nicho y de segmentación y diferenciación, estaban operando muy bien. Pero viene este tema de precios y claro, los bancos en el afán de crecer también empiezan a entrar segmentos que antes no atendían, etcétera, ¿no? ¿Querías comentar, estimado José?
Sí, el tema de del crecimiento del cooperativismo a través de instituciones pequeñas, medianas, grandes, es un fenómeno que se ha dado y se va a dar en el ámbito financiero. Si vemos experiencias en el ámbito internacional de América Latina, sin que estamos más cerca a nivel regional, en muchos países ha comenzado la proliferación de cooperativas, ha venido una regulación y en el proceso ahí se nota la competitividad, porque no es competitivo el que está solo, sino es el competitivo es cuando tiene otras entidades que trabajen en el mismo nicho de mercado y el que aplique las mejores estrategias, las mejores herramientas, tenga al socio más contento, va a ser la mejor, ¿verdad? Entonces, exacto, ¿qué está ocurriendo? Aquí en Bolivia se ha hecho ya un intento, creo que la DGDB ha estado asistiendo el 2015, 2016, 2017, tratando de orientar para que haya las fusiones, vía absorción, etc. Pero eso aún no se ha dado en el país, siguen en carrera para lograr su licencia de funcionamiento. Entonces se va a seguir el mismo proceso, ¿no? Ya en el camino irán agrupándose entre las que están en carrera por lograr la licencia, o bien las que estén ya descalificadas para la licencia tendrán que incorporarse a otras, etc. Como en otros países, por ejemplo, sin andar lejos, Argentina, ya de las cooperativas han pasado a bancos cooperativos, que es el siguiente paso que se da. Nosotros aún estamos con cooperativas y cooperativas abiertas. Entonces, el tema de que existan más cooperativas o menos cooperativas es un fenómeno que no le podemos, además es un derecho que tienen las personas de agruparse, asociarse, para poder satisfacer de mejor manera sus necesidades de desarrollo económico y social. Ahora, ¿quiénes se quedan? El mercado es el que lo dice y el regulador en el último caso. Así es, estimado José. Como tú indicas, el tema de fusiones, digamos, en algún momento se tiene que evaluar. Ya ha habido una fusión, ¿no? Hace 2 años, si no me equivoco, Cooperativa San Antonio ha absorbido otra entidad. En tema de entidades de vivienda, la promotora, eso lo que les digo es público, ¿no? La promotora ha absorbido a 3 entidades de vivienda de golpe, es una entidad de vivienda. Pero claro, le llama la atención que no haya habido más fusiones. Ahora, claro, este es un tema bien debatible, ¿no? Un tema de fondo, yo diría. Porque claro, cuando uno habla de fusiones, absorciones y empieza a hablar de conceptos más de corporaciones, probablemente muchas personas del cooperativismo me digan, pero tú estás mezclando temas empresariales con temas de la filosofía cooperativa, ¿no? Donde, claro, los objetivos no necesariamente son los de ganar dinero y fusionarse y ser grandes, ¿no? Pero claro, en una coyuntura donde el desarrollo del mercado implica más competencia, más agresividad, digamos, competitiva, no se descarta el tema de fusiones. Ahora, claro, cuando se habla de fusiones, mi opinión muy personal, porque yo no soy dueño de la verdad, simplemente es una opinión nada más, una más de las que existen. Mi opinión personal, el tema de las fusiones, absorciones, no necesariamente se tiene que dar por un tema de fusión como tal, ¿no? Íntegra. Pueden darse también fusiones de servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, en vez de competir con un banco que tiene 200 cajeros automáticos, qué tal si cada cooperativa abre un cajero automático y comparten entre las cooperativas a todos sus cajeros, ¿no? Que una persona tenga la posibilidad de usar el cajero de su cooperativa o de todas las cooperativas del mercado, o de usar las agencias, ¿por qué no? Etcétera. Es decir, llegar a un nivel de fusión que no necesariamente implique integración total, ¿no? Estoy pensando en voz alta nada más, porque claro, ¿qué problema existe en las cooperativas cuando se habla de fusiones y absorciones? Y de eso lo vamos a hablar más adelante, incluyendo también cuando estén las personas de los consejos y estemos todos el sábado, ¿no? Cuando se habla de fusiones de cooperativas, claro, empieza a haber el problema de los consejos, de las asambleas de socios, ¿no? Que, digamos, no les gusta mucho hablar de esos temas de fusión, a veces no se tienen las mismas formas de pensar, lineamientos, etcétera, visiones, ¿verdad? Es un tema bastante complicado, ¿no? Es mucho más fácil fusionar sociedades anónimas que fusionar cooperativas, ¿no? Porque hay, digamos, mucha filosofía por detrás, mucho tema social, etcétera, ¿verdad? Bien,
En el caso de IFDs, bueno, acá tenemos IFDs que ya están todas en el mercado de forma regulada. En el caso de IFDs han quedado varias en el camino, varias no han podido ser reguladas. Llama la atención en el caso de IFDs que ellas han empezado a pedir ser reguladas hace muchos años, ¿no? Les estoy hablando del año 2005, donde ellas empezaron a autorregularse, el 2005. Un poquito haciendo historia, el 2001 la ley de bancos es cambiada, es, digamos, reforzada, y el 2001 nace una ley que cambia la ley de bancos, y en esa ley se saca de la regulación a las entidades que no intermedian recursos. Estamos hablando de casas de cambio, ONGs, etcétera. Que por cierto, el 2013 se las vuelve a incluir. Y en ese momento, el 2001, las IFDs dicen, bueno, nosotros queríamos estar reguladas porque nos conviene también poder captar recursos y tener un fondeo más barato, ¿no? Y empiezan a autorregularse, crean FinRural, se autorregulan, cumplen la normativa en la medida de lo que pueden, sin estar reguladas. Y finalmente, en 2008, entran formalmente al proceso de regulación, ¿no? Al tema del proceso para entrar a la regulación. Y esto demora muchos años. Creo que la primera IFD que le dieron licencia, esto demoró más o menos unos 10 años, ¿no? Estamos en 2020, ya han pasado 15 años desde lo que les comento, y todavía ninguna IFD está captando depósitos del público. Fíjense, digamos, lo complicado que es entrar a ser regulados, ¿no? Las cooperativas ya tienen esa posibilidad hace muchos años, ¿no? Las IFDs están batallando contra eso hace muchos años y todavía no lo tienen, ¿no? Inclusive hay IFDs muy grandes, ¿no? Como Crecer, Promujer, que todavía no pueden captar por temas operativos, ¿no? Ya tienen, digamos, la autorización del ASFI para poder iniciar el trámite, pero todavía no lo pueden hacer, ¿ok? Bien, con lo cual, ¿qué entidades siguen todavía en proceso de regulación? Solamente algunas cooperativas que, como ustedes han comentado. Acá, ¿quiénes participan del mercado de valores? Bueno, ustedes conocen a la Bolsa de Valores, a la entidad, a la EDB, ¿verdad? Que está acá. A la APS, a la ASFI, que son los reguladores del mercado de valores. También participan las empresas de auditoría externa, las calificadoras. Estas que no son bancos, ¿no? Son en realidad canalizadores operativos del mercado de valores, agencias de bolsa, SAFIs, titularizadoras. Vamos a hablar de estas entidades más adelante y la posibilidad de poder ver oportunidades de financiamiento en estas entidades, ¿verdad? Acá las principales instituciones que fondean principalmente son AFPs, ¿no? Y bueno, acá tenemos emisores de bonos, pagarés, acciones, donde también hay, por cierto, algunas cooperativas, ¿no? Que tienen emisión de bonos y de pagarés, ¿ok? La EDB, bueno, todos conocen, la EDB es como derechos reales, pero del mercado de valores, ¿no? Donde maneja básicamente títulos desmaterializados. Comentarles como anécdota que antes, cuando no había la EDB, esto me comentó en algún curso Arnold Saldías, que trabaja en la bolsa, o en el mercado de valores hace muchos años, y él comentaba que hace muchos años, cuando no había la EDB, se transaban títulos de forma física, ¿no? Y después del ruedo, supongamos que el mensajero del banco Visa tenía que subir al banco mercantil a entregar títulos valores, muy peligroso, ¿no? En físico. Y el ujier del banco mercantil tenía que bajar al Visa para también entregar títulos valores después del ruedo y las transacciones. Entonces los mensajeros se encontraban en el Prado paseño, ¿no? Los mensajeros de los bancos, de las agencias de bolsa, etc. Y bueno, cada vez que se encontraban, se veían, se conocían entre ellos y decían, tú estás yendo a mi banco y yo a tu banco. ¿Qué tal si intercambiamos los títulos valores acá en el Prado? ¿No? ¿Para qué vas a ir a mi banco y yo para qué voy hasta tu banco si acá podemos hacer el intercambio? Eso creó mucho riesgo operativo, ¿no? Imagínense estar intercambiando títulos de millones de bolivianos en pleno centro paseño en la calle, ¿no? Entonces, claro, la Bolsa de Valores creó la EDB en línea con los lineamientos internacionales y se creó la EDB, donde solo ahí se pueden transar títulos. Ya no existen títulos materiales, ¿no? Ustedes no van a ver un certificado donde diga DPF con sello seco, digamos, en general el mercado de valores, ¿no? Lo que hay ahora son registros, ¿no? Registros electrónicos como derechos reales, ¿no? Tú tienes un folio real, no significa que tengas la casa, digamos, simplemente es un registro, nada más, ¿no? Y claro, la EDB, digamos, ha progresado bastante y no sé si saben, pero recién la Bolsa de Valores este año, si no me equivoco, lanzó finalmente el tema del mercado electrónico, ¿no? Con el Smart, que es una transacción electrónica, o sea, ya pasó el tema de estar en ruedos, digamos, a libre voz, donde todos querían comprar verbalmente títulos valores, ¿no? Se ha desarrollado también el mercado de valores en los últimos años, ¿no? Bien, los principales financiadores del mercado de valores, bueno, los fondos de pensiones. ¿Qué opinión tienen de la posibilidad de titularizar cartera? Acá, antes de ver eso, tenía acá algunas diapositivas que quería mostrarles. Denme un segundito acá.
Fíjense el tamaño de la participación de los activos del sistema, ¿no? A la izquierda pueden ver el tamaño en activos, ¿no? Y a la derecha en prestatarios. ¿Dónde están las cooperativas? Tienen, como ustedes saben, una participación de activos en el mercado del 3%. Pequeñita, ¿verdad? Pese a que son varias cooperativas, todavía, como comentaba Ana María, el tamaño no es tan grande como para poder competir, por ejemplo, con bancos universales, ¿no? Fíjense que tienen una participación del 72%. Y ustedes dirán, y es justificado, pero el tamaño no lo es todo, es verdad. Pero en coyunturas donde hay techos de tasa, la verdad es que el tamaño se vuelve importante, ¿no? Pero claro, en términos de prestatarios, de número de prestatarios, la torta cambia un poquito, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense las entidades de microfinanzas, que en activos tienen 19%, cuando hablamos de prestatarios ya suben al 41%, ¿no? Estamos hablando acá de bancos de microfinanzas, ¿no? Sol, FIE, Proden, Fortaleza, Ecofuturo, Comunidad, ¿verdad? Entonces, esta participación de las cooperativas, les voy a mostrar más adelante algunas cifras, no ha subido mucho en los últimos años, pese a las nuevas incorporaciones de cooperativas, ¿sí? No ha habido un incremento, digamos, importante en la participación de mercado de cooperativas, ¿ok? Bien, otras cifras. Acá el mercado de cooperativas ya desagregado por cooperativa. Esto lo vamos a volver a ver el sábado cuando esté también el grupo B. Algunas cifras interesantes, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen la cooperativa más grande acá, Nazareno, Fátima, San Martín, San Antonio, que con la fusión también absorción a gran participación. El resto tiene participaciones más acotadas, ¿verdad? Es así, digamos, la participación de las cooperativas ya dentro del segmento, ¿no? En cuanto a prestatarios, la torta no cambia mucho, fíjense. La torta entre activos y prestatarios no cambia radicalmente, porque claro, digamos, como trabajan con créditos diversificados. El tamaño de prestatarios, la participación en cuanto a número de prestatarios también tiene a esta entidad como la más grande, Nazareno, San Martín, luego viene Fátima, ¿verdad? Esta recién ha entrado, ¿verdad? Es la última creo que ha entrado. Y dentro del ámbito de cooperativas, bueno, el número de prestatarios también es importante, ¿verdad? Vamos a volver a ver estas cifras para comentar con el grupo B. Acá, el tema de agencias, ¿no? Nuevamente recalco lo que decía Ana María. Es importante tener tamaño no solamente en volumen de cartera para hacer economías de escala, sino también en presencia, ¿no? Para generar servicios, presencia, volumen, ¿no? Acá, digamos, hay entidades que tiene, esta, por ejemplo, no tiene nada que mediar estas de acá a las bancarias, ¿no? Fíjense, 35 agencias, 20 agencias. Lo que ven acá en la línea verde es el número de agencias urbanas. Lo que ven en azul, agencias provinciales. Y lo que ven en la bolita verde es número de empleados, ¿ok? Entonces acá, fíjense, la cooperativa más grande tiene 35 agencias, ¿verdad? Nada que mediar a un banco mediano, digamos, ¿no? Ahora, claro, los bancos grandes tienen 250 agencias, ¿no? Ojo. Acá San Martín, por ejemplo, igual 20 agencias, pero claro, todavía están un poquito lejos de las entidades bancarias y claro, el resto de las entidades tiene una participación en agencias más acotada, ¿no? Con lo cual, claro, esto, digamos, genera un problema al momento de competir con precios especialmente, ¿no? Ahora, claro, muchos de ustedes me dirán con mucha justificación y mucha razón, pero no todo es el volumen. O sea, yo estoy creciendo, yo tengo mi estrategia y me va bien, es verdad. De hecho, hay entidades pequeñas que son mucho más fuertes que un banco pese a su tamaño, pero en realidad son excepciones, ¿no? Cada vez la presión es más grande, ¿no? La presión es más grande en temas de volumen, ¿ok? Bien, otras cifras más acá en temas de participación de activos del sistema financiero boliviano sobre PIB. Esto es importante desde el punto de vista de profundización financiera. Fíjense, activos del sistema financiero sobre PIB en Bolivia llegan a 80%. Estamos bastante bien, ¿no? Pero claro, este indicador de profundidad puede ser un poquito engañoso, ¿no? Porque ¿de qué tamaño es nuestra economía? ¿De qué tamaño es nuestra economía? Si vemos en la siguiente gráfica, Bolivia tiene un PIB de este tamaño, ¿no? Ahorita más o menos llega a 40.000 millones de dólares. Es un país gigante en términos de territorio, ¿no? ¿Se acuerdan que en colegio nos hicieron memorizar 1.098.581 kilómetros cuadrados? Un país gigante, pese a lo que hemos ido perdiendo de territorios, etcétera, ¿no? Pero claro, en términos de economía somos un país muy pequeño, ¿no? Ecuador es 3 veces más grande que nosotros en términos económicos. El único país parecido, digamos, en América Latina es Paraguay, en Sudamérica. Fíjense el tamaño de estos países, ¿no?
ya se han disparado. O sea, está muy lejos de Bolivia. Y justamente les voy a hacer una pregunta más adelante en el test sobre esto. ¿Ok? Una economía muy pequeña que, pese a la bonanza de los últimos años, no ha logrado, digamos, despegar como se quisiera. ¿Ok? ¿Qué otras cifras más les quería mostrar? En el caso del mercado de valores, yo les quería mostrar lo siguiente. Esta es la tortita, fíjense a la izquierda, de títulos transados del 2020 hasta agosto, en el mercado de valores. 98% renta fija. Fíjense, 98% renta fija. 2% renta variable. Y ustedes dirán, no, que no había acciones. Esto de acá no son acciones. Son cuotas de participación de fondos de inversión, con lo cual básicamente acciones casi nada, ¿no? Y justamente acá, fíjense, de forma desagregada la estadística de títulos valores transados. Principalmente, como decía Hernán hace algunos minutos, DPFs, lo más importante. Luego viene en menor medida bonos del tesoro, bonos de largo plazo de entidades muchas veces financieras, bonos bancarios, cuotas de participación de fondos y otros, ¿no? Como valores de titularización, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a volver a ver estas cifras y un poquito comentar sobre esto cuando esté el grupo B también. Y acá lo que les quería mostrar, fíjense el portafolio de las AFPs, y con esto vamos a ir al break. Fíjense el portafolio de las AFPs. Las AFPs más o menos manejan ahorita más de 15,000 millones de dólares. Ahorita no recuerdo la cifra, creo que ya está llegando a 20,000 millones, ¿no? De todo lo que manejan las AFPs, fíjense, el 60% de sus inversiones están en títulos del mercado financiero, o sea, banca o mercado de valores. Fíjense, estos bonos de acá, ¿sí? Estos DPFs corresponden a entidades financieras de intermediación, o sea, esto es banca, ¿no? El grueso del portafolio de una AFP. Además, invierten en cuotas de participación de fondos, pero claro, los fondos, después de recibir este dinero, vuelven a invertir en la banca, en DPFs también, ¿no? Con lo cual, fíjense la importancia de las AFPs. Ahora, claro, debemos alegrarnos de esto. Más que alegrarnos, deberíamos analizar, ¿no? Porque, claro, acuérdense que las AFPs a futuro van a pagar nuestras pensiones, ¿no? Entonces, tienen que generar un retorno para que a futuro ese retorno nos permita tener una jubilación decente, ¿no? ¿Cuánto están rindiendo las AFPs en los últimos años? La verdad, no quisiera darles una cifra para no entristecernos, ¿no? Es un retorno muy bajo, que no condice con lo que realmente debería tener de rendimiento para poder tener un fondo grande, ¿no? Para poder hacer frente a las jubilaciones. Por otra parte, las AFPs están invirtiendo en bolivianos, ¿no? Y ahí no quisiera ser más polémica, simplemente les digo que están invirtiendo en bolivianos. No hay el mercado de UFBs acá, como en otros países, y acá hubo también las UFBs, ¿no? Lo ideal sería que las AFPs tengan un portafolio muy fuerte en UFBs, para que estemos tranquilos, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Ahora, si me preguntan qué pasa con la devolución de aportes, bueno, desde el punto de vista de una persona probablemente tenga pros, pero desde el punto de vista del sistema financiero, fíjense la participación que tiene en el fondeo del sistema. O sea, sería muy complicado, ¿no? Que la liquidez de las AFPs pueda ser devuelta, bueno, traería muchos problemas al sistema, ¿ok? Bien, quisiera quedar hasta acá antes de ir a un pequeño break. No sé si tiene alguna duda, consulta antes de irnos a un cafecito. Adelante, Jorge. Licen, disculpe una consultita. Normalmente en las cooperativas siempre hablamos, ¿no? Los bancos tienen unos cuantos accionistas que son los que ponen la plata, no tienen problemas de liquidez y demás cosas, ¿no? ¿Podríamos tener alguna referencia en promedio de los bancos? ¿Cuál es la composición de su fondeo más o menos? O sea, ¿cuánto es AFPs? ¿Cuánto es ahorros de público? ¿Cuánto es capital propio? ¿Algo así podemos tener? ¿O de referencia? Sí, claro que sí. De hecho, cuando veamos cifras, vamos a ver el fondeo de las entidades. Tenía una presentación donde solamente puse cooperativas, pero sería interesante compararnos también, ¿no? Voy a incluir en las estadísticas tanto los bancos como las entidades de vivienda y las IFDs para que ustedes vean la composición del fondeo. Ahora mismo me anoto la composición del fondeo de bancos. Ahora, claro, antes de ir a las cifras, yo te digo que en realidad, yo te diría que en bancos el fondeo de DPFs más o menos es entre 30 y 40% de DPFs, ¿no? Estoy hablando del 30% del fondeo de pasivos, sin tomar en cuenta el capital propio, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta el capital del patrimonio.
Dentro del pasivo, el 30% hasta 40% es DPFs. Y de esos DPFs, yo te diría que más del 50%, hasta un 60%, viene de AFPs. Más o menos así. Ahora, claro, otro 30% es cuentas corrientes, principalmente de empresas, una parte jurídicas, otra parte personas naturales. Y en cajas de ahorro te diría que el grueso es personas naturales y jurídicas. Entonces, y en tema de fondeo propio, eso sí, digamos, está clarísimo. 10% más o menos viene de fondeo propio, a diferencia de las cooperativas, ¿no? Que más o menos es un 20%. Pero para no quedar con palabras, voy a mostrar esto con una grafiquita para que puedan ver esa relación. ¿Ok? Bien. Entonces, ahorita son las 7:40. Nos daremos entre, yo diría que unos 5 minutitos para que puedan tomar un café caliente, unos 5 minutitos para luego seguir con el material. ¿Ok? 5 minutitos entonces. Ok, gracias, Jaime. En 5 minutos entonces regresamos, por favor. Bien, entonces, cuando hablamos de regulación, un poquito para complementar la parte regulatoria también, como ustedes saben, tenemos ahorita vigente la Ley de Servicios Financieros, ¿verdad? Que básicamente engloba como legislación solamente el mercado de intermediación, ¿verdad? La Ley de Valores, la Ley de Seguros, de Pensiones, digamos, todavía son leyes las de acá, las que están a la derecha, todavía son leyes que no están totalmente alineadas a la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? La única ley que está alineada a la Constitución Política del Estado, la última, la promulgada del 2009, es esta, la Ley de Servicios Financieros, ¿no? El resto sigue siendo una versión más antigua, ¿no? Con, digamos, con otro tipo de mercado, que se llevó otro tipo de visión. Sin embargo, yo diría que son leyes muy prudentes, ¿no? La de valores, la de seguros. Y la antigua ley de bancos también tenía un carácter muy prudente, muy prudencial, ¿ok? Pero claro, la antigua ley de bancos, digamos, tenía pros y contras, yo diría que más pros. De hecho, la prudencia generó un sistema financiero sólido. Ahora, claro, podemos debatir, y de hecho lo vamos a hacer más adelante, el día sábado. Bueno, hay un caso en realidad donde una de las preguntas que yo les quería hacer es, ¿ustedes plantearían una regulación específica para cooperativas, es decir, una regulación especial para cooperativas, o han estado tranquilos en estos años con una regulación universal donde una cooperativa básicamente tiene las mismas reglas de juego que un banco, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante, porque es un tema interesante, ¿no? Porque claro, podría venir, digamos, una coyuntura donde existan también cambios de leyes, no sabemos qué puede pasar a futuro, y sería interesante tener siempre lista una opinión, un enfoque, una visión de qué se puede hacer al respecto, ¿no? Ahora, claro, en términos de regulación, fíjense, el supervisa tanto a intermediación como a valores, ¿no? A los dos, ¿ok?
Y claro, convive con dos leyes, ¿no? Tiene que coordinar, digamos, con dos leyes que no necesariamente tienen el mismo enfoque. ¿Ok? Bien, en términos de regulación y supervisión, dame un segundito, voy a apagar. Ahora sí, perdón. Entonces, cuando hablamos de regulación y supervisión, tenemos tres componentes bien grandes, ¿no? Pedir capital a las entidades, que haya una buena supervisión y regulación, y que exista disciplina de mercado. ¿Esto a qué se refiere? Transparencia de información. Lo vamos a ver más adelante. Esto que nos pide Basilea, ¿realmente se cumple en el sistema financiero boliviano? O sea, ¿realmente están estos tres pilares? Está claro que sí, ¿no? En todos los países, digamos, se tienen de alguna u otra forma estos tres pilares, ¿verdad? Ahora, claro, en el caso boliviano todavía estamos con un requerimiento de capital que viene desde el año 88, ¿no? Basilea I. Como ustedes saben, el coeficiente de adecuación patrimonial, que vamos a ver en la parte de análisis financiero, se calcula en base a un modelo estándar de Basilea I, ¿no? O sea, es bastante antiguo. La nueva ley de servicios financieros toma en cuenta algunos avances de Basilea II y III, pero todavía no están reglamentados, ¿no? Todavía no tenemos un requerimiento de riesgo operativo, de riesgo de mercado, ¿verdad? Y dentro de la estructura, digamos, de nuestra ley, tenemos barreras de entrada, ¿sí? Tenemos barreras de entrada, tenemos mecanismos de funcionamiento y tenemos mecanismos de salida, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos barreras de entrada donde existe una regulación para saber quiénes pueden y quiénes no pueden ser entidades financieras, ¿no? Básicamente, para abrir un banco, por ejemplo, los accionistas tienen que cumplir tres requisitos, ¿no? Yo resumiría en tres: idoneidad, capacidad y experiencia. No cualquiera puede manejar una entidad financiera, ¿no? Porque, claro, lo que hace una entidad financiera es manejar recursos del público, ¿verdad? Con lo cual sería lógico que demos esa responsabilidad a cualquier persona, más allá de que tenga o no dinero, ¿no? Y para eso hay una regulación muy fuerte, muy dura en barreras de entrada. Luego hay una regulación muy fuerte en temas de operaciones, operativa y limitaciones. Acá las cooperativas tienen una legislación con más limitaciones que otras entidades, ¿no? Por eso tiene menos requerimientos de capital también, ¿verdad? Y finalmente esta parte que lo tiene toda regulación, lo tenía la antigua ley de bancos y era muy interesante, muy sana, y la nueva ley de servicios financieros ha rescatado esa parte, que es la parte de mecanismos de salida. Cómo sacar una entidad financiera cuando está en problemas. Esto tiene que ser expedito, rápido, para que no genere pánico al sistema, ¿no? Bien, y dentro de los reglamentos, ¿qué reglamentos involucran toda esta legislación? Bueno, ustedes ya conocen seguramente todas estas, ¿no? Estas regulaciones. O sea, yo siempre les digo a las personas que no trabajan en el sistema financiero, pero quieren trabajar en el sistema financiero, bueno, primero tienen que saber estas regulaciones, ¿no? Estos reglamentos, por lo menos, ¿no? Reglamento de accionistas, reglamento de ponderación de activos para calcular el CAP, reglamento de adición de subordinados, reglamento de cartera de créditos, que en realidad no es un reglamento, es una directriz, directrices de liquidez, inversiones, tasas de interés, encaje legal, posición cambiaria y transparencia de la información. Y en la parte de mecanismos de salida, reglamento de regularización. Fundamental conocer estos reglamentos y fundamental saber el entorno regulatorio para poder analizar a una cooperativa y a una entidad financiera. Nuevamente, como un buen médico, un médico no analiza un análisis de laboratorio simplemente y sin conocer el contexto, ¿no? Sería ilógico. Y lo peor que ustedes pueden hacer si quieren analizar una entidad es empezar a ver estados financieros sin conocer el entorno regulatorio, el entorno económico, político, social, etcétera, ¿no? Y en la parte regulatoria, bueno, esto es lo mínimo que deberíamos conocer para poder entender qué es lo que está pasando con nuestros números, ¿no? ¿Qué reglamentos se elevaron a nivel de ley? Como yo les comenté hace un momento, la Constitución Política del Estado reciente, aprobada en el 2009, tuvo una época donde, como no había ley, es decir, el 2009 se promulga la, perdón que escriba así, pero estoy con mouse, ¿no? Se promulga la Constitución Política del Estado. Pero la Ley de Servicios Financieros se promulga el 2013, ¿verdad? El 2013, en diciembre. Entonces,
¿Qué pasa en este interín? ¿Qué pasa en este interín? Bueno, se generan varios reglamentos, ¿no? Que tratan de alinearse a la Constitución Política del Estado antes de que se genere una ley. O sea, digamos, se generan reglamentos sin ley, ¿sí? Pero tratando un poquito de alinearnos a la nueva Constitución. ¿De qué reglamentos estamos hablando? Bueno, el incentivo al crédito productivo, los cambios en la ponderación del crédito productivo, en previsiones de crédito de consumo, el reglamento de RCE, de responsabilidad social, reglamentos de función social, el reglamento de sociedades controladoras, algunos reglamentos de gestión de riesgos, ¿verdad? Y con la nueva ley, como dice acá, con la nueva ley, eso se eleva a nivel de ley, ¿no? De reglamento se vuelve ley, ¿ok? Bien, aquí creo que me está haciendo unas consultas Gilma. Gilma, ¿tienes alguna consulta? Gilmer. Bien, lo que pasa es que Gilma me está llamando y no sé para qué. ¿Me están escuchando bien o hay algún problema de comunicación? No, se escucha bien, licenciado. ¿Bien? Okay. Está bien, Jaime. Todo normal. Ok, entonces tal vez Gilma no está viendo la presentación, no sé. Bien, entonces, viene el tema de las directrices de política pública, ¿no? El tema de techos que ustedes conocen, el tema de mínimos de colocación, ¿verdad? Les voy a mostrar algunas cifras el día sábado, pero rápidamente les quería mostrar algún adelanto sobre cifras. Si es que este tema de la ley realmente ha conseguido los objetivos, ¿no? Para esto habría que hacer un estudio muy serio, ¿no? Muy amplio, de si realmente la ley de servicios financieros ha podido conseguir los objetivos que estaban planteados, ¿no? Se puede hacer una investigación, un estudio, pero mostrarles rápidamente, repito, el sábado lo vamos a ver más detalle y vamos a poder conversar sobre esto, pero fíjense lo que ha pasado. Con el tema de la ley, los techos de tasa y las metas, como ustedes saben, los bancos múltiples tenían una meta de llegar al 50%, o más bien a tener una meta del 60% de su cartera en vivienda social y sector productivo en 5 años. Tener techos de tasa, en el caso de los bancos pymes, tener 50% de su cartera en sectores regulados, en el caso de entidades de vivienda, 50% en vivienda social. Y por suerte las cooperativas no tuvieron metas, porque ahí hubiera sido muy complicado, la verdad, ¿no? De eso vamos a hablar también en el caso de estudio que tenemos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos años, entre el 2013 y 2018? ¿Qué pasó con el crecimiento de la cartera? El objetivo claro del anterior gobierno era tratar de colocar y hacer crecer y dinamizar el sistema financiero a través de créditos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. El año 2014, Bolivia necesitaba, digamos, una especie de tratamiento, ¿no? Porque claro, digamos, el petróleo bajó, ya las exportaciones no rendían como antes por el bajón del petróleo, una caída, digamos, muy importante. Se empezó a generar una desaceleración, ¿no? Se empezó a generar un tema de menor crecimiento económico, déficit fiscal, comercial, etcétera, ¿no? Probablemente ahí el país necesitaba algún tratamiento, ¿no? Para poder hacer frente a una coyuntura distinta. No se hizo, digamos, un tratamiento, se optó más bien por otra estrategia que, digamos, puede ser debatible, habría que conversar con eso o hablar de eso algún día. Se optó más bien por una estrategia de dinamismo a través de distintos mecanismos, ¿no? Inversión pública, fundamentalmente crecimiento de cartera. Justamente nace la ley de servicios financieros cuando, claro, la economía se estaba desacelerando, ¿no? Entonces, entiendo que uno de los objetivos de esta ley podría ser el dinamizar la cartera de créditos, ¿no? Entonces, fíjense, se generó un crecimiento promedio en estos 5 años de ese porcentaje, ¿no? En sector productivo, obviamente, mucho más, porque estos son sectores regulados, ¿no? Y estos de la derecha son sectores no regulados. O sea, los de la izquierda tenían metas, tenían techos, y los de la derecha nada. Entonces, fíjense el crecimiento del sector agrícola en promedio por año, 30%. Del sector construcción, 20%. Manufactura, 19%. Y otros 25%. Ahora uno dirá, bueno, ¿esto es alto o es bajo? ¿Con qué nos comparamos? A mí me parece que un buen indicador es ver cómo creció la economía en esos sectores, ¿no?
lo lógico sería que la economía también haya crecido en esos niveles. ¿Esto por qué? Porque se entiende que si la cartera quería dinamizar la economía, bueno, la economía también debería crecer más o menos en ese ritmo. Y fíjese cómo creció la economía. Mucho menos, ¿no? En promedio la economía creció entre 4 y 5%. Bueno, algún año se disparó al 6, creo que el 2016, no me acuerdo. Pero después, en sectores, la economía estuvo en el rango de 4 a 5.5, ¿no? Muy lejos del crecimiento de la cartera. Y ustedes dirán, ¿y esto es malo? No es que sea malo, pero llama la atención, ¿no? Porque si la cartera crece al 30% y la economía en el sector agrícola crece al 5%, algo está pasando, es decir, probablemente estemos prestando los mismos, ¿no? No se esté generando más empresas, sino que estamos prestando a las mismas empresas, ¿no? Por una parte, eso puede generar presiones de sobreendeudamiento. Ahora, claro, acá tendríamos que hacer un ajuste en este crecimiento, ¿no? Este crecimiento es nominal. Tendríamos que bajarle un poquito la inflación para poder comparar con el PIB, porque el PIB está expresado en términos reales. Pero al hacer eso, igual la diferencia es alta, ¿no? De todas formas, la diferencia es muy alta, con lo cual, por lo menos en este objetivo tendríamos un debate ahí, ¿no? Que lo vamos a tener el sábado. ¿Qué pasó con esto? Fíjense acá muy rápidamente. La meta de los bancos que no tenían las cooperativas era aumentar cartera productiva y vivienda social, y era bajar tasa activa, ¿verdad? En la bolita amarilla, ustedes van a ver dónde estaban los bancos, en este caso, el 2013, y en la bolita naranja, dónde estaban los bancos el 2018. O sea, ¿qué pasó en este periodo? ¿No? Por ejemplo, este banco, Banco Nacional, ¿cómo podemos interpretar esta bolita? Para empezar, la bolita depende del tamaño del activo del banco. Este banco tenía en diciembre de 2013 una tasa promedio del 7.5, ¿no? Perdón, aquí mi mano es muy temblorosa. Por tanto, jugar tapacoronas. Entonces, esta es la tasa del Banco Nacional de 2013, más o menos 7.7%, ¿no? Y el porcentaje de su cartera productiva en ese año más o menos es 35%. ¿Qué pasó en el 2018? Bueno, el Banco Nacional migra acá, baja su tasa a un 6.8 más o menos, y sube su cartera productiva más o menos a un 45, en línea con lo que te pedía la ley, ¿no? Y eso pasó con todas las entidades, ¿no? Banco Unión, Banco Mercantil. ¿Por qué en el caso del Banco Mercantil, el Banco Mercantil no va en esta dirección, sino más bien va en esta dirección? ¿Por qué? Esto tiene que ver con la compra de los Andes, ¿no? Aumenta su tasa activa, es una excepción. Banco Visa, Banco de Crédito, Banco Ganadero, Banco Económico, Banco Fácil, fíjense ese cambio brusco, ¿no? Bastante importante. Todos en esa línea, ¿no? Bajar tasa y subir cartera productiva. ¿Ok? Pasa lo mismo con las entidades y esta pregunta la vamos a ver el sábado. ¿Qué hubiera pasado con las cooperativas si tenían metas? Una pregunta muy interesante, ¿no? En el caso de bancos y microfinanzas, lo mismo, ¿no? Todos tuvieron que bajar tasa y subir cartera productiva en esa línea, ¿verdad? En el caso de cartera por tipo, fíjense, ha habido cambios también, ¿no? Que los vamos a analizar a más detalle el sábado. Ha habido también cambios ahí. También hubo cambios en la cartera porque se generó un crédito más grande, ¿no? Fíjense, los créditos de más de 2 millones aumentaron en proporción dentro de la torta. También hubo cambios en la parte de crédito promedio, ¿no? Básicamente todos los bancos aumentaron su crédito promedio. También los bancos de microfinanzas. Esto era una coyuntura de metas. Vuelve la pregunta, ¿qué hubiera pasado si tenían eso las cooperativas? Y acá, para terminar esta partecita, lo que comentaba Ana María, Jorge, ¿qué pasa en una coyuntura donde existen techos de tasa? El precio se convierte en un factor central. ¿Y quiénes son o quiénes se manejan de forma más cómoda con una competencia de precios? Los más grandes, porque ese es su negocio, es su estrategia, ¿no? El volumen. Y fíjense que en esta coyuntura de regulación de la ley con techos y metas, la banca universal aumentó su participación de mercado, porque aquí están los bancos grandes. ¿Y quiénes bajaron de participación? El resto de las entidades, ¿no? Incluyendo cooperativas. ¿Ok? En el caso de cooperativas, no se nota mucho acá, ¿no? Esta línea naranjita pequeña. Ustedes dirán, no, han mantenido la participación. Sí, lo que pasa es que es una línea muy pequeña, ¿no? Si hiciéramos una relatividad más grande,
van a ver que la participación o no ha crecido o se ha mantenido, ¿no? O se ha mantenido o ha decrecido más bien, ¿no? Eso lo vamos a ver como un denominador común, ¿ok? Bien, entonces esto lo vamos a ver a más detalle el día sábado. Simplemente algunas estadísticas. Y para terminar esta partecita, esta es la nueva estructura de acuerdo a la ley de entidades, ¿no? Tenemos ahora bancos públicos que antes no teníamos, entidades de desarrollo que ahora no tenemos ninguno, porque el BDP, digamos, tiene su propia legislación, que es esta. Tenemos bancos múltiples, pymes, ya ingresaron las IFDs, tenemos bancos comunales que todavía no han ingresado. Dentro de las cooperativas tenemos dos, ¿no? Las abiertas y las societarias. Ingresaron a la regulación las societarias. Acá entraron varias entidades de servicios complementarios, ¿no? Que antes se llamaban auxiliares. Las administradoras de tarjetas, casas de cambio, empresas de giros. ¿Y por qué entraron estas empresas si antes no estaban? La respuesta es que en la Constitución ya no se habla de regular la intermediación, se habla de regular los servicios financieros. Solo esa palabra ya te cambia todo, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de entidades que captan recursos y los colocan, sino cualquier entidad que haga servicios financieros ya tendría que estar regulada. Esa es la interpretación que se podría dar a la nueva Constitución. ¿Ok? Bien. Algunos temas de salidas que hay que tomar en cuenta. El CAP no debe ser menor a 10%, como ustedes saben. Si es menor, se entra en un plan de regularización. No puede haber una reducción de capital primario entre 30 y 50 en un año. Y no puede haber deficiencias de encaje legal. De lo contrario, una entidad puede ser tratada como una entidad en plan de regularización. Y si no cumples tu regularización, puedes entrar a un plan de intervención, ¿no? Y puedes entrar a un plan de intervención directamente, inclusive si tu CAP es mucho menor a 10, o si tienes pérdidas de capital primario en un año de más del 50%, o si no pagas tus deudas, obviamente, ¿no? Si haces default, ¿ok? En los últimos años, ¿qué entidades salieron del sistema? Trapetrol, Mutual Guapay, ¿verdad? Como las más conocidas. Eso en esta parte. Bien, vamos a entrar a una segunda parte que tiene que ver con la banca y la economía. Acá vamos a ver esta parte ahora y vamos a terminar de verla el día sábado. Es muy importante que ustedes tengan una idea. No es necesario ser economistas, pero sí es necesario tener muy clara la figura del entorno económico, porque si no, no vamos a poder ver estados financieros a detalle, ¿no? Ver estados financieros a detalle requiere conocer el entorno, ¿no? Y para eso vamos a ver algunas cifras, ¿sí? Esta es la agenda que vamos a ver ahora. La relación de la economía con la banca, causas de una crisis, alertas tempranas y factores macroeconómicos a evaluar, ¿ok? Fíjense en esta relación. En la línea azul ustedes ven el crecimiento del PIB, ¿ok? Y en la línea verde el ratio de mora, ¿ok? Fíjense que existe una relación inversa, negativa, entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de la mora, o el ratio de la mora en realidad, ¿no? Cuando la economía está bien, la mora baja, y cuando la economía no está muy bien, la mora empieza a subir. Si no, fíjense acá, el 2002, la mora llegó a un nivel elevadísimo de casi 18% a nivel sistema, cuando la economía unos meses antes se había caído un poquito por la crisis asiática. Entonces, podemos dividir esta historia en varios lugares, ¿no? El 98 más bien viene la crisis asiática, varios países de la región, entre ellos Bolivia, entran en problemas, también Argentina, ¿verdad? Argentina que entra con el corralito, entra la devaluación del tipo de cambio, etcétera. Graves problemas en la Argentina. Bolivia también. ¿Se acuerdan que ahí empezaron los problemas? Ahí empezó a tener, digamos, el problema político de febrero negro, octubre negro, qué sé yo, ¿no? Mucha convulsión política, porque claro, las cifras estaban muy presionadas por un contexto externo, ¿no? Y obviamente en esa coyuntura la economía se cae y la mora sube. Estamos hablando del año 2000 más o menos, ¿no? Inclusive había un problema, una crisis con microfinanzas, ¿se acuerdan? Etcétera, ¿no? Luego viene un periodo de crecimiento, ¿no? Los términos de intercambio se disparan, el petróleo empieza a dispararse, llega de estar en $10 el barril, llega a $130 el barril, imagínense. Con lo cual, en esa coyuntura favorable, la economía crece y, claro, la mora también empieza a bajar, ¿no?
viene luego la crisis subprime, ¿verdad? Después de crecer por muchos años de forma sostenida, Bolivia en una coyuntura con enormes ingresos por la venta de gas, por el tema de los precios, y también porque nos agarró esta coyuntura de precios altos del petróleo con una infraestructura de un gasoducto ya construido, ¿no? Muy importante. Teníamos reservas de gas también descubiertas en los años 90, muy importante. Y también teníamos contratos con Brasil y Argentina, muy importante, ¿no? Firmados en los 90 también. Entonces, con gasoducto, con contratos, con gas, que es lo más importante, finalmente, bueno, se disparó el petróleo, se disparó el gas, porque los contratos estaban indexados al gas, ¿no? El contrato con Brasil y Argentina, sabiamente, gracias a nuestro amigo, en paz descanse, Herbert Müller, fue indexado al petróleo. Con lo cual, subió el petróleo y listo, llovieron los dólares, ¿no? Y la economía se disparó. Pero vino la crisis subprime, El mundo, digamos, empezó a desacelerar. Directamente Bolivia no sintió el efecto, porque claro, Bolivia no tenía activos tóxicos en el sistema financiero. Pero de forma indirecta, el año 2009, fíjense, la economía se cayó un poquito, ¿no? De estar creciendo hasta el 6%, bajó al 3.5%, ¿verdad? Sí nos pegó, digamos, indirectamente. Luego volvimos a recuperarnos, el mundo de América Latina se recuperó, unos años de bonanza acá otra vez, América Latina se disparó porque los minerales y el petróleo volvieron a subir a unas cifras increíbles, pero viene el petróleo con una bajada del año 2014 y ahí empiezan todos nuestros problemas nuevamente, ¿no? Fíjense cómo se cayó la economía. Claro, esta última parte tiene que ver con el COVID, pero ya tenía una tendencia a la baja, ¿no? Por este factor tan importante que es la bajada del petróleo. Entonces, fíjense que, en resumen, si la economía se desacelera, la mora sube y viceversa. Con lo cual, si este año vamos a decrecer más de 6%, se entiende que el próximo año la mora tendría que golpearse un poco. Aunque, claro, este es un tema particular. La economía se ha desacelerado y va a decrecer 6% o más, no solamente por la coyuntura, digamos, de desafíos macroeconómicos, sino también porque hubo una cuarentena, ¿no? Y eso, digamos, es muy particular, porque se entiende que muchas empresas van a volver a prender motores, ¿no? Pero también se entiende que otras no, ¿verdad? Pero entonces no son tan malas noticias, es decir, si bien vamos a decrecer 6.2% o más, no significa que sea un decrecimiento estructural, porque todo se ha caído, ¿no? Muchos van a volver a reactivarse, digamos, como noticia buena, ¿no? Digamos, para no ser muy pesimistas. Bien. Y bueno, viene el COVID, el 2020, y la economía empieza a desacelerarse mucho más, ¿verdad? ¿A cuánto alcanzará la mora en 2021? Es la gran pregunta, ¿no? La gran interrogante de la cual vamos a debatir el día sábado, ¿no? Yo les voy a preguntar en grupos qué piensan de la mora, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? Nos ayudaría a tomar decisiones también, ¿no? Hacer ejercicios de estrés, ¿ok? Esta gráfica de acá es la misma de acá, pero en dispersión. Lo único que te quiere decir esta gráfica es que cuando aumenta el PIB, baja la mora, nada más. Y cuando baja el PIB, sube la mora. Ese es el mensaje de esta gráfica. Hay una relación indirecta o directa, más bien negativa, entre el crecimiento de la economía y el crecimiento o el indicador de mora. ¿Ok? Ahora, claro, cuando el sistema financiero está mal, hay que salvarlo, ¿no? Y cuando hablamos de salvar al sistema financiero, no nos estamos refiriendo a salvar a los banqueros. A veces se malinterpreta, ¿no? A veces la gente dice, ¿por qué apoyamos a los banqueros si ellos tienen mucho dinero? ¿Por qué los países utilizan fondos públicos para apoyar a los banqueros? No es así en realidad, ¿no? Esto está malinterpretado. Y ustedes saben, todos estamos en el mercado. De lo que se trata es de apoyar no a los banqueros ni a los socios de las cooperativas, de lo que se trata es de apoyar a las entidades, porque las entidades están con un 90% de recursos que no les pertenecen. Entonces, cuando se dice salvar al sistema, no se refiere a los dueños, se refiere a salvar a los depósitos principalmente, como ustedes saben, ¿no? Digamos, lo que les estoy diciendo para ustedes es algo obvio, ¿no? Pero claro, la gente que no trabaja en el sistema financiero a veces malinterpreta, no entiende, no conoce y piensa que la banca tiene una caja llena de dinero, llena de oro, de la que se puede disponer, digamos, fácilmente, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Esa caja de dinero que tiene la banca, las cooperativas, entidades de vivienda y FDs, es una caja que es del público, de la misma gente, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si no se apoya un sistema financiero en caso de crisis? Bueno, esto puede generar
en un efecto dominó y puede afectar también a la economía, porque hay una relación directa entre la economía y el sistema financiero de ida y vuelta. Si la economía está mal, el sistema financiero está mal. Si el sistema financiero está mal, la economía también está mal. Entonces tienen que estar muy bien los dos componentes, ¿ok? Causas comunes de una crisis económica. Y esto, digamos, ha sido extractado de años de experiencia. No es mi opinión. Esto está en estudios de investigadores, analistas, calificadores de riesgo, etcétera, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que exista un riesgo de debilitamiento en el sistema financiero? Y van a ver que muchos temas de acá, en el caso boliviano, se cumplen. Desequilibrios macroeconómicos, por ejemplo, que la inflación se dispare. Por suerte en Bolivia eso está controlado, aunque podemos analizar eso a más profundidad. Déficit en cuenta corriente y déficit fiscal. Lamentablemente en Bolivia se cumple, ¿no? Credibilidad del país para asegurar la solvencia. Caso Argentina, ¿no? Nadie cree en Argentina. O sea, ya nadie le quiere prestar. Ni los propios argentinos creen en Argentina ni en su moneda. Es un ejemplo nada más, ¿no? Tipos de cambio fijos, muy peligrosos, ¿no? Muy peligrosos porque, claro, si el tipo de cambio es fijo, trae ventajas, pero también desventajas, ¿no? Si no fluctúa el tipo de cambio, la gente se acostumbra, ¿no? Y piensa que toda la vida el tipo de cambio va a ser fijo, y eso es un problema, ¿no? Políticas de regulación que distorsionan la asignación de créditos. Se cumple en Bolivia, ¿no? Donde tenemos metas. Choques, elecciones políticas, escándalos de violencia política, como en Brasil, cuando hubo el tema de la salida de Dilma Rousseff, el tema del Perú, que cada vez cambia de presidente, ¿no? El tema de Bolivia, que permanentemente estamos en época preelectoral o postelectoral, ¿no? Ya estamos acostumbrados a vivir, digamos, con el cuchillo en la boca, ¿no? Todo el tiempo estamos en estrés permanente, ¿no? En el caso boliviano. Periodos preelectorales, postelectorales. Ahora, sería lindo que nosotros en Bolivia, digamos, vayamos a las elecciones, que el ganador de las elecciones abrace o el perdedor abrace al ganador, que el presidente que está saliendo abrace y le dé la cinta al que está entrando, que todos festejemos. Pero en Bolivia lamentablemente no se cumple mucho eso, ¿no? Digamos, hay mucho problema y eso sí le pega al sistema financiero, ¿no? Mucho estrés, mucha tensión. Shocks externos de precios, ¿verdad? Cuando baja de golpe algún mineral o el petróleo, ese es un problema, ¿no? ¿Qué factores están presentes actualmente en Bolivia? ¿Qué factores están presentes actualmente en Bolivia? ¿Cuáles de estos se cumplen, digamos? ¿No? Yo creo que varios, ¿no? Varios, digamos, estamos con varios tiqueos, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, los voy a tiquear. Este, y, digamos, en menor medida tal vez el último, ¿no? Son muchos que se cumplen, la verdad. Entonces hay que estar alertas. Hay que estar alertas con nuestro sistema financiero, que por suerte es sólido, ¿no? Un sistema financiero muy sólido, con una buena regulación anterior, con una anterior ley muy prudente, con una gestión de las entidades muy buena, la verdad, incluyendo cooperativas, con un perfil muy prudente, ¿no? Las cooperativas tienen un perfil muy prudente, ¿no? Tienen, por suerte, un capital fuerte, previsiones fuertes. Imagínense si el COVID nos agarraba con un sistema cooperativo, qué sé yo, con un nivel de CAP del 11%, con previsiones bajas, con créditos, digamos, muy riesgosos. Por suerte, el perfil de las cooperativas y de las entidades de vivienda también es muy prudente, ¿no? Y eso, digamos, ha tenido su efecto, tiene sus ganancias, su cosecha, que es haber soportado esta tremenda coyuntura de COVID. Ahora, claro, ustedes dirán, no, pero no lo estamos pasando bien, hay distintos problemas. Los vamos a ver en la parte de análisis financiero cuando profundicemos los indicadores de liquidez, rentabilidad, solvencia, eficiencia, crecimiento, calidad de activos. Estas son algunas de las crisis más grandes que han habido en el último tiempo. De cual nos acordamos bastante de esta, ¿no? De la de Argentina, que igual es un país en permanente crisis, ¿no? Ahora están también con problemas con su tipo de cambio, ¿no? En el caso argentino. Bolivia el 85, bueno, acá no sé si tenemos colegas que han vivido el 85. Yo he vivido el 85, era un niño, pero me acuerdo muy bien que había que levantarse a las 5 de la mañana para ir a comprar pan, porque te vendían pan en cupos, ¿verdad? Y me acuerdo que el dinero no valía nada, que te daban fajos de este tamaño en el sueldo de mi papá y eso no valía nada. No había dólares. Si conseguías dólares era una lotería, ¿no? Y conseguir dólares en buen estado más aún.
¿Se acuerdan que los billetes se empezaron a imprimir en fracciones de 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, 2 millones, 10 millones? ¿Se acuerdan que ya no teníamos billetes, teníamos cheques de gerencia, delgaditos, con un papel muy ordinario? ¿Sabe por qué teníamos cheques de gerencia tan ordinarios? El otro día estuve en una cena de mi trabajo con una persona que justamente en esa época era el presidente del Banco Central. Y él estaba comentando como anécdota que el billete en papel valía más de lo que valía el billete en términos fiduciarios. Me explico. Si ahorita tenemos un billete, qué sé yo, de 10 bolivianos, ese billete como papel seguramente vale unos centavos, pero nos indica que de forma fiduciaria vale 10 bolivianos, ¿verdad? Eso cualquier billete, ¿no? Si agarramos $100, el papel no vale $100, ¿no? El papel valdrá pues unos centavos. Y realmente cuánto vale $100 dependiendo de quién lo emite, ¿no? El 85, no les miento, me comentó esta misma persona que el papel valía más de lo que decía el papel. A ese extremo hemos llegado el 85, ¿no? Y claro, eso generó la impresión de cheques de gerencia y una inflación disparada, qué sé yo, ¿no? El 85, digamos, es una de las crisis mayores de América Latina. Está en un libro, pueden ver el libro también de Jeffrey Sachs con Juan Antonio Morales, que tiene inclusive un caso de estudio en un libro de economía, no me acuerdo el nombre ahorita, les voy a dar la referencia luego. Y una crisis que ojalá nunca más se repita. Pero claro, si ustedes ven algunas reformas que se tuvieron que hacer en el 85 para salir adelante y que el país no se muera, la verdad es que esas reformas atacaban a problemas de los cuales tampoco estamos tan lejos de tener ahora, ¿no? ¿De qué problemas estamos hablando? Tipo de cambio fijo, un régimen laboral muy fuerte, o sea, muy estricto, regulación de precios, ¿verdad? Asignaciones de cartera, entre otros. ¿Qué no tenemos del 85, por suerte? La hiperinflación, ¿no? Pero claro, la inflación, la vamos a ver más adelante, está muy anclada al tipo de cambio. Dependerá del tipo de cambio estable que la inflación no se estrese, no se tensione mucho, ¿no? Bien. Con lo cual, esta parte ya para terminar la sesión de hoy, luego voy a enviarles un pequeño test y nada más, con algunas consultas que en realidad no es que sea una consulta de colegio, no les estoy preguntando, digamos, temas que tengan una única verdad. Simplemente algunas preguntas son inclusive de opinión. Ese test se los voy a enviar en un momento a través del chat y lo pueden responder, digamos, con tranquilidad, digamos, hasta las 12 de la noche, digamos, ¿no? Si quieren tomar ese tiempo. Y las vamos a revisar el día sábado. Entonces, estamos atravesando por una coyuntura donde tenemos debilidades estructurales, ¿verdad? Antes del coronavirus ya teníamos problemas de desaceleración económica. Como les comenté, el paciente del 2014 necesitaba un tratamiento, ese tratamiento, digamos, no se generó, y el 2020 nos agarran con un paciente débil, ¿no? Con problemas, quizás con necesidades de operación. Y viene el COVID, o sea, el paciente que estaba, digamos, con la necesidad de tener una operación, tiene un virus, ¿no? Tiene un virus y sus defensas bajan. Y con unas defensas bajas, bueno, el paciente, digamos, difícilmente va a ser operable, ¿no? ¿Qué operación necesita este paciente? Una operación probablemente de política cambiaria, de política fiscal, etcétera, ¿no? Adicionalmente tenemos una caída de las materias primas, ¿no? En el COVID también se cayeron varias materias primas, ¿no? Por el tema de la desaceleración, menor importación, etcétera. El petróleo se cayó a niveles negativos inclusive, imagínense. Una coyuntura de fondeo desfavorable, ¿a qué me refiero? Que los emergentes han tenido más riesgo en esta coyuntura. Países emergentes como Bolivia seguramente se van a poder financiar en el exterior, pero con una tasa más alta, porque el riesgo es mayor. Se paraliza la economía encima por un tema muy justificable que es la emergencia sanitaria. Todos los países del mundo deciden entrar en cuarentenas, muy entendible, pero claro, a costa de comprar tiempo con, digamos, con una forma muy cara, ¿no? La cuarentena, ¿no? Muy delicado porque eso genera un impacto en la economía tremendo. Nos pescan con una vulnerabilidad mayor en el COVID, ¿no? América Latina y Bolivia en particular, un sistema de salud, digamos, muy débil, mucha informalidad también, ¿verdad? Una coyuntura electoral encima que se nos viene,
con todo esto y todo lo que implica una coyuntura preelectoral, ¿no? Temas y conflictos políticos, sociales. Hemos vivido permanentemente un estrés político. Menores remesas también muy importante, porque claro, una coyuntura de este tipo, las remesas que vienen de España, de Chile, de Estados Unidos, empiezan a bajar, ¿no? Es esta la coyuntura que tenemos ahora en Bolivia y va a ser un desafío salir adelante, ¿no? Esto lo vamos a ver ya el día sábado en grupos, cuando veamos ya el entorno macro con cifras y con las personas del grupo B. Vamos a ver acá, fíjense, les tengo preparadas algunas cifras muy interesantes para que no se quede todo en la teoría, ¿no? Muchas cifras que vamos a ir viendo. Perfecto. Entonces, hasta acá. Coméntenme qué dudas, consultas tienen, comentarios sobre lo que hemos ido viendo, también sobre la parte, no sé si les ha quedado algunas dudas también metodológicas. Adelante, les cedo la palabra. ¿Tienen alguna duda, consulta? Jaime, tu criterio, tú que has trabajado en regulación, ¿es conveniente la influencia del factor político en el ente regulador o debe ser un ente meramente profesional? Buena pregunta, José. En el mundo en general, uno de los principios de Basilea es tener un regulador independiente técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque un gobierno en cualquier país del mundo, no solamente acá, el gobierno, digamos, tiene una visión más de corto plazo, ¿no? Un gobierno, digamos, tiene una visión de país de más corto plazo. Y algunos gobiernos en el mundo pueden entrar a una vorágine de visión, inclusive de cortísimo plazo, ¿no? Estamos hablando de gobiernos de corte, de visión de muy corto plazo. Con lo cual, los objetivos del gobierno son de corto plazo. En cambio, los objetivos de un regulador de cualquier sector, incluyendo el sector bancario, son objetivos de largo plazo, ¿no? Un regulador bancario en cualquier país del mundo quiere un sistema financiero sólido a mediano y largo plazo, ¿verdad? Con lo cual, muchas veces las políticas públicas, que pueden ser buenas, pueden ser loables, pueden tener una buena intención, se chocan con los objetivos de un regulador, ¿no? Por eso en varios países del mundo, incluyendo Bolivia también, por cierto, tienen insertos en sus leyes y en su constitución el tener autoridades regulatorias que no se crucen con las gestiones de las autoridades gubernamentales. Me explico. Deberíamos tener, por ejemplo, ahora nombrar un director ejecutivo de los reguladores, Banco Central, etcétera, en cualquier país del mundo, que dure durante 2 gestiones o se cruce con las gestiones de 2 gobiernos, ¿no? Eso es más sano. ¿Por qué? Porque, claro, el mundo necesita, de acuerdo a Basilea y a las prácticas sanas, de instituciones, ¿verdad? Necesitamos instituciones fuertes y principalmente en sectores estratégicos como la banca, con gente muy profesional, muy especializada, que más que, digamos, pensar en el desarrollo de la política pública, pensar en la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a un país es tener instituciones débiles, ¿no? Porque si tienes instituciones débiles, bueno, la verdad es que es un país que no funciona muy bien, ¿no? De hecho, no es un buen indicador de cualitativo en la calificación de riesgo a nivel país, no es un buen indicador de imperio de la ley, de seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Bolivia tenía una superintendencia, un regulador muy fuerte hace algunos años, ¿no? Digamos, y así tiene que ser. Actualmente en América Latina tenemos un regulador muy fuerte en Perú, por ejemplo, ¿no? Un regulador muy fuerte en el caso peruano, que ha ido avanzando y mejorando. Y uno mira a Perú y dice, en el caso boliviano les cuento que hace unos 10 años, un poquito más, la regulación boliviana estaba considerada entre las mejorcitas de América Latina, no les miento. Ahora la que lleva la batuta es Perú y Colombia, digamos, ¿no? Y bueno, Chile siempre ha sido muy estable, ¿no? Y bueno, para terminar la consulta de José, básicamente se requiere un regulador profesional, técnico e independiente. En otras palabras, un regulador institucionalizado, ¿ok? Bien, ¿otras consultas, dudas? Antes de cerrar. ¿Preguntas, dudas? Bien, entonces, como les comenté el día martes,
no tengan ningún problema, ningún inconveniente en hacer alguna consulta a través del chat del WhatsApp. La idea de este módulo virtual no es que nos reunamos 2 horas los martes, los jueves y solamente en esas horas hablemos del sistema. La idea de una educación virtual, y acá hasta la DGRB no me va a dejar mentir Rosy, desde Paraguay, la educación virtual es más integral porque tiene la bondad de intercambiar criterios fuera del horario online, ¿no? Podemos leer lecturas, podemos intercambiar criterios a través del chat, tienen el material ahí disponible, se van a habilitar foros cuando hagamos los casos. Y claro, la idea es que sigan participando en el chat, en el interín, digamos, y el día sábado vamos a tener varias cifras que les quiero mostrar y vamos a abrir grupos para ver distintos tópicos, casos de estudio también, y va a ser muy interesante. Entonces, muchas gracias por su atención. En un momento les envío el link de un pequeño test muy sencillito, que lo pueden llenar si quieren ahora, les va a demorar 5 minutos, o si quieren lo pueden hacer hasta la medianoche. Esto para temas de aprovechamiento y para también ver su opinión sobre ciertos tópicos que los vamos a revisar el sábado. Muchas gracias por su paciencia, su presencia y su participación. Nos vemos el día sábado. Sí, perdón, Jaime. Adelante, Gino. El día sábado nos vemos a las 9, por favor, y se recomienda de que puedan el día de mañana revisar, por favor, el acceso a la plataforma. Hemos tenido algunos percances, pero que los hemos podido resolver. Y por favor, confirmaron en eso. Sugerencias que puedan revisar también su correo de spam, si es que está ahí el usuario y la contraseña, y puedan entrar a revisar. Hemos visto que hay personas que han estado revisando, nos parece muy bien, pero sería óptimo que todos puedan verlo y estar relacionados con ese tema. Con relación al tema del ingreso, a las 9, por favor, porque Jaime tiene pensado las dinámicas preparadas, y sería bueno ya comenzar a la hora, como lo estábamos viendo el día de hoy. Y cuando se registren, por favor, entren con el nombre y apellido para el tema más que nada de interacción, ¿no? Con el docente. Entonces, en ese sentido podemos ir trabajando, por favor. ¿Ya? No sé si hay algo más sobre esa recomendación, Jaime, que quieras acotar. No,